Buenas tardes. Por indicación de la coinvestigadora principal, voy a hacer una breve presentación del profesor de Derecho Administrativo, Andrés Boix Palop. Voy a hacer la misma que él hizo ayer, aplicando el principio de reciprocidad, es decir, ninguna, en el evento en el que tuve la suerte de participar. Es el más disruptivo, el más importante respecto de una catástrofe que acaeció hace justamente un año en la Comunidad Valenciana y que creo que marcará un antes y un después en la manera en que entendemos de gestionar las emergencias que han venido para quedarse, por desgracia, acompañado del riesgo del cambio climático que está a la orden del día. Sí es cierto lo que dijo él ayer, que hoy en día cualquiera puede buscar a Andrés Boix Palop y verá el centenar de trabajos largos que tiene en Dialnet, que es un punto de referencia, no sé si está alimentado por IA o no, pero a mí me gusta cada vez que leo o veo algo de Andrés, para mí es un provocador, en el sentido de algunas de las entradas de la RAE, de una persona que incita o que estimula intelectualmente a tratar temas punteros del derecho administrativo. Creo que tiene varios trabajos, un blog, no elude el debate, el diálogo, y marcó un punto, un antes y un después, con un trabajo que, bueno, pues marcó un debate importante en la doctrina sobre si los algoritmos son reglamentos, y sobre todo tuvo la suerte, y que si no que me corrija, de trabajar en una de las leyes más punteras, la Ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana, predicando con la charla de la cual nos va a ilustrar hoy aquí. Es decir, sobre los algoritmos, sobre la transparencia y en este caso sobre el derecho democrático a conocerlos. Con lo cual, insisto, vale la pena poner su entrada, su nombre y dos apellidos en Google y ver que no es casual que esté aquí en la tarde de hoy, en un viernes, en donde yo pensaba que todos estos que están ahí, que son los graduados de la Escuela Politécnica Superior, de las distintas titulaciones, estarán aquí. Andrés, con Buigues, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Pep, a Ángeles, a todos vosotros. Además, disculpad por no haber estado en las otras sesiones del seminario, pero como decía Pep, teníamos en Valencia un congreso relacionado con la respuesta jurídica ante la DANA que habíamos organizado un compañero y yo, y ha coincidido prácticamente exactamente. Entonces me sabe muy mal el no haber podido estar porque la verdad es que tengo lo que dicen los jóvenes ahora, ¿no? Esto de FOMO, ¿no? Bueno, entonces... FOMO. ¿No? Que es como que... Sí, que te sabe muy mal la sensación, sufres porque te estás perdiendo algo chulo. Y entonces, entonces estás todo el rato sufriendo por eso. Muy chulo. Exacto. Bueno, entonces... Como el formato que me han contado es un formato, pues eso, entre colegas, para luego discutir, yo lo que voy a intentar es centrar un poco cuáles son mis preocupaciones a este respecto, ¿vale? Porque yo creo que al final todos, a partir de un momento, si estamos aquí es porque nos interesa y nos entretiene y para también incluso, no sé cómo decirlo, suena un poco raro, divertirnos un poco, ¿no? Entonces esto de la provocación es más el decir, el derecho, que puede ser muy gris, es importante socialmente porque afecta a la vida de los ciudadanos y esto es lo que lo hace interesante. Entonces, desde esta perspectiva, el planteamiento es qué está pasando con el uso que están haciendo los poderes públicos, en concreto las administraciones. He visto que habéis hablado del uso judicial, cuando las administraciones públicas usan algoritmos y ahora hemos pasado de usar algoritmos a usar algoritmos que incluyen inteligencia artificial en el sentido de algoritmos o programas que tienen cierta capacidad de adaptación por sí mismos o de aprendizaje, ¿vale? Que es el sentido que usa el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea recientemente aprobado. Vale, entonces vamos a hablar un poco de eso, de qué problemas plantean, de cuáles son los déficits democráticos que tenemos de momento en su regulación y a partir de ahí de si hay ese derecho a la transparencia, a conocer exactamente cómo están funcionando estas soluciones técnicas que usa cada vez más la administración, qué régimen jurídico tenemos, muy brevemente, y cuáles son sus insuficiencias, y esta sentencia de la que ya habéis hablado un poco, o se os ha mencionado, muy reciente del Tribunal Supremo, que por fin en España ha reconocido que en ciertos casos es un derecho de los ciudadanos el conocer el funcionamiento de estos algoritmos, cosa que, como os trataré de explicar después, era realmente sorprendente que hasta la fecha no se hubiera aceptado, al menos en ese caso donde era muy evidente que no había apenas perjuicios y en cambio sí muchas ventajas de conceder ese derecho de acceso a esa información. Bien, sobre el uso de algoritmos y de inteligencia artificial por las administraciones públicas,
digo poco porque yo creo que a estas alturas todos sabemos mucho, pero bueno, simplemente yo quiero centrarme en que frente a una idea que supongo que habréis escuchado por ahí, podéis compartir o no, pero no sé si es más o menos dominante en nuestro gremio, de que esto de la inteligencia artificial no es para tanto, ¿no? De que hemos vivido muchas revoluciones tecnológicas que se nos han vendido como ¡buah! Esto va a cambiar muchísimo, y que luego no ha sido para tanto, que la vida más o menos ha continuado en unas coordenadas semejantes a las que conocíamos, y la organización social, económica, de la educación y de la justicia no han cambiado mucho. Yo sí que creo que aquí probablemente sí que estamos ante un cambio que va a ser cualitativo, que va a ser probablemente equiparable al cambio que supone en la forma de pensar el derecho y actuar el derecho, o a lo mejor incluso de una magnitud superior al que hace unos 250 años se produce cuando se inicia el procedimiento de racionalización formal del derecho, ¿no? En la Ilustración, en Alemania y en Francia, y luego se va extendiendo al resto de Europa. Entonces ese derecho moderno, que es el derecho que conocemos, es en el que hemos sido educados, y nosotros tenemos tendencia a pensar que muchos de sus fundamentos son inamovibles, pero ojo que el 30 de noviembre de 2022, que fue el día que OpenAI lanza la beta pública o la versión pública de ChatGPT 3.5, ese día mucha gente dijo, ostras, esto funciona muy mal, se equivoca mucho, hace muchas cosas muy mal, pero le vio el potencial, ¿vale? O sea, yo tengo un amigo que no nos enteramos, este amigo y yo, el día 30 de noviembre, porque no somos tan frikis, pero como en Twitter ahora te enteras de todo muy rápido, yo creo que era ya a los 2 o 3 días. Entonces se lo dije yo, le dije, oye, están hablando de esto, este es un ingeniero. Entonces se lo enseñé, y de repente, al cabo de media hora, se puso nervioso y se fue. Porque lo tenía que probar, ¿no? Y 3 o 4 días después me dijo que no había dormido en 2 días, y que había estado probando de eso para ver si programaba o no, y me dijo una cosa que luego me hizo gracia, porque Bill Gates en su blog, que tiene un blog chulo, donde cuenta cosas, Bill Gates es un tío evidentemente listo, Bill Gates en su blog dice más o menos lo mismo. Él me dijo, es que desde que vi por primera vez una página de internet y me conecté cuando era estudiante universitario aún en mi universidad, de repente con un ordenador, es que estaba conectado a unos servidores que en esa época conectaban solo universidades, de repente estaba en una universidad rusa bajándome trabajos sobre lo que era mi tesis doctoral de ingeniería que habían hecho unos rusos. O sea, desde ese momento que pensé, esto va a cambiar el mundo, no había tenido otra situación. Entonces, creo que aquí sí que tenemos un momento en el que puede cambiar algo. Y además hay que tener en cuenta, y creo que todos a día de hoy ya hemos trabajado algo con estas herramientas, creo que todos los que hemos trabajado con estas herramientas somos conscientes de que hacen muchas cosas muy bien, muchas cosas ya mejor que nosotros. Y además que el derecho tiene unas características que lo hacen fácilmente automatizable y fácilmente integrable en la forma de trabajar de estas máquinas. Entonces, bueno, simplemente, y otra idea. Lo que estamos viendo a día de hoy es, en el peor de los casos para estas soluciones tecnológicas, lo peor que vamos a ver. O sea, a partir de ahora, esto va a ser o igual que ahora o mejor. Entonces, esto ya supone un cierto cambio. Entonces, bueno, hay libros que yo creo que son muy chulos sobre esto, esos son 2, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa es, ¿esto se está usando ya? Sí, se está usando. ¿Cómo se está usando? Se está usando de una forma desorganizada, tanto en la administración pública como en la mayor parte de las empresas. Hay un estudio que hizo una revista que es así como la Biblia del pensamiento neoliberal de mercado, que es The Economist, pero que tiene fama de que son serios. Entonces hicieron el año pasado una gran encuesta en empresas estadounidenses, y solo un 30% de las empresas de las empresas grandes, que tenían más de 5.000 trabajadores, tenían una estrategia de inteligencia artificial y de enseñar a sus empleados a cómo usarla, y habían integrado en algún proceso la inteligencia artificial. En el 70% restante no la había, o directamente le decían a sus trabajadores que no la usaran, porque no se fiaban de eso. Esto es un poco parecido a lo que pasa, por ejemplo, en nuestras administraciones públicas o en nuestras universidades. Hacemos como que esto no existe, ¿no? O incluso les recomendamos uso. ¿Y qué es lo que ocurría? Lo mismo que aquí, que el personal la estaba usando de una forma cada vez más general por su cuenta. Bueno. Entonces, es verdad que esto es lo que está pasando, pero sí que tenemos ya ejemplos de usos. ¿En qué está usando la administración pública
no inteligencia artificial muy avanzada en el sentido que decía antes y que dice el reglamento, de que tenga capacidad de aprendizaje y de adaptación, pero sí algoritmos relativamente complejos. Pues se está usando, por supuesto, para detectar fraudes a la Seguridad Social, fraudes a Hacienda. Lo está usando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para detectar indicios de cárteles o de problemas en la contratación pública. En todos estos casos, ellos informan de que lo están usando. No sabemos cómo son esas herramientas, no sabemos exactamente cómo funcionan. Lo están usando las administraciones penitenciarias, tanto la administración penitenciaria estatal como, por ejemplo, la catalana, que tiene transferidas las competencias. Y tienen unos algoritmos que utilizan para completar las decisiones de las juntas de tratamiento penitenciario, haciendo una evaluación de la situación del recluso, a partir de la cual va a depender el grado de internamiento o incluso cuándo le dan o no el tercer grado y, en consecuencia, un régimen de semilibertad. Como sabéis, y es muy famoso, lo está usando la policía para la prevención de la violencia de género. Es el caso más famoso, que se llama Biogen, y con eso lo que hacen es nutrir un algoritmo que hace una previsión de cuando hay una denuncia de violencia de género, cómo de peligrosa es la situación para la potencial víctima. Entonces, a partir de la evaluación del riesgo que hace ese algoritmo, se toman las medidas de protección. Lo está usando la Policía Española para detectar o no denuncias falsas. No se está usando teóricamente, como sí que están haciendo policías de otros países, para identificar focos de delincuencia con una intención semipredictiva y a partir de ahí enviar efectivos, pero en breve se hará. Y hay muchos usos, no en España, sino en Europa, para mejorar la asignación de trabajos en las oficinas de empleo, de ayuda a buscar empleo públicas, para ser más eficientes en la asignación, para mejorar las ayudas sociales y detectar fraude en ayudas sociales, pero también detectar bolsas de vulnerabilidad. Es decir, todo esto se está haciendo ya. Y se está haciendo, ¿vale? Con los problemas de sesgos que ya os han comentado, pero sobre todo, ¿vale? Este es el libro sobre sesgos que yo creo que se ha hecho más famoso, que es de una matemática americana, que explica los problemas específicos que plantean estas herramientas de posibles sesgos. Básicamente la idea es que, por un lado, si tú tienes datos incompletos o datos que están mal, estas herramientas, como son muy eficientes detectando pautas y trasladándolas en reglas generales que van a aplicar, normalmente lo que van a hacer es agravar los posibles sesgos que ya existen. Y además, como dan una sensación de fiabilidad, el ejemplo clásico que se pone es, si a la máquina le metes que hay más delitos en un determinado sitio y envías a la policía allí, como la policía va a encontrar efectivamente a personas delinquientes allí, vas a tener la sensación de que la herramienta es muy útil. Entonces, es en ocasiones difícil detectar si se te está generando el sesgo. Entonces, bueno, hay problemas de sesgos, hemos tenido ejemplos. En los Países Bajos, una herramienta en materia de ayudas sociales estaba nutrida con los datos de 30 años de historia de fraude, y como el fraude general queda históricamente perseguido, probablemente por un sesgo racista de los humanos, era a familias migrantes, porque eran a las que investigaban más, ahí es donde se detectaba fraude, porque eran las investigadas. Entonces, el algoritmo lo que identificó es que el mero hecho de ser familia migrante ya era un indicio de fraude. O, por ejemplo, el Servicio Austríaco de Desempleo generó un algoritmo en el que lo entrenaron para que fuera muy eficiente asignando trabajo a las personas en régimen de desempleo, y la medida de esa eficiencia era cuántos meses estaban las personas trabajando. ¿Qué porcentaje de gente al cabo de 6 meses seguía trabajando? Si al cabo de 6 meses seguían trabajando, esto era un indicio de que la cosa había sido exitosa, porque tanto la empresa como el trabajador estaban contentos. Al cabo de 2 años de funcionamiento, detectaron que de un 50 y tantos % de personas que seguían en el trabajo 6 meses después, habían pasado a algo más de un 70%, aparentemente un éxito. ¿Pero qué estaba haciendo el algoritmo? No dar empleo a las personas, no darle ofertas a las personas que tenían peores condiciones de empleabilidad. Parados de larga duración, mujeres de más de 55 años, etcétera, etcétera. Es decir, que hay sesgos en ocasiones porque los datos que le hemos metido están mal. Hay sesgos porque no hemos definido bien lo que queremos hacer. Bueno, este es un problema que conocemos. Pero a mí lo que me interesa es, en la práctica, ¿vale? Un descubrimiento que nosotros hemos tenido cuando hemos analizado Biogen, ¿vale? Y os cuento un poco la historia, porque con unos compañeros de la Facultad de Derecho de Valencia, que habíamos trabajado esto, ¿no? Una ONG, que es Amnistía Internacional, quería hacer un estudio a nivel europeo sobre las posibles afecciones a derechos fundamentales de ciertos algoritmos usados por las administraciones públicas. Entonces,
Amnistía Internacional, con quien contactó en España, fue con nosotros. Y entonces una profesora de Derecho Penal, que lo había estudiado mucho, lideró el equipo para trabajar en esto, ¿vale? Le pedimos al Ministerio del Interior toda la información, ¿no? El Ministerio del Interior nos dijo que no nos la daba, que nos daría solo un poquito más, a cambio de que no dijéramos nada. Luego, al cabo de una semana, lo filtraron ellos al país, además fardando de que se iban a ver todas las tripas, ¿no? De que por primera vez un equipo de investigadores externos iba a revisar esto. Bien, entonces nosotros revisamos Biogen. Tenemos, tanto en castellano como en inglés, el informe subido a la web. No solo revisamos Biogen, sino también Riscambi, que es el algoritmo del sistema penitenciario catalán, y Veripol, que es un algoritmo que usa la policía española para detectar denuncias falsas. Que, según publicó el otro día El País, la policía ha dejado de usar, imputaban haberlo dejado de usar a este informe y las deficiencias detectadas, pero no es así, por eso digo, no es así. El Consejo de Transparencia, por eso, que se pidió. Hay muchas razones por las que Veripol no, de hecho ya no lo estaban usando. Cuando nosotros hicimos el informe, no. Pero El País, en la parte del País que publican estas cosas, que las suele hacer Cibio, ¿no? Publicó una noticia hace un mes o 2 meses diciendo eso, que un informe muy crítico de la Universidad de Valencia había provocado que tal. No, o sea... No, ya digo yo que no, porque cuando nosotros hicimos el informe ya estaban claramente dejando de utilizarlo. Pero vamos, estudiamos cómo funcionaba el sistema. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos respecto de los 3 sistemas? Los 3 sistemas lo que compartían es una gran confianza por parte de sus responsables en que funcionaban bien y que hacían mejor el trabajo que los trabajadores públicos que habitualmente lo hacían, y que era entonces una herramienta de apoyo muy buena. Pues, por ejemplo, en el caso de Biogen, la idea es, en vez de depender del policía que te toca en la comisaría cuando haces la denuncia y de que tenga un mejor o peor olfato policial, que puede hacer que tenga más ojo, menos ojo, y que puede derivar en una desprotección como pilles a uno con poco olfato policial, vamos a hacer un protocolo algorítmico donde todos los ítems estén pesados y hayan sido revisados por expertos, y tenemos una decisión que va a ser siempre más o menos igual y homogénea en todo el país, y te toque el policía que te toque, siempre y cuando el policía esté bien entrenado y meta los datos de entrada y los codifique correctamente, y que además aspiramos a que sea equivalente a un policía que sea de los que mejor olfato policial tiene, ¿no? Es un poco, pues, homogeneizar, que ya es una ventaja, y homogeneizar al alza. Ellos están muy convencidos de que esto funciona bien. Pasa lo mismo con Riscambi. Pues Riscambi es una herramienta más que le das a la Junta de Tratamiento Penitenciario, pero que tiene una evaluación hecha sobre qué cosas influyen en la peligrosidad y el riesgo de reincidencia de los reclusos. Con Veripol estaban menos convencidos en la policía de que funcionaba muy bien, sus responsables sí que pensaban que funcionaba muy bien, pero al final la policía lo que daba era libertad a cada comisaría para usarlo o no, y se usaba en muy pocas, porque los propios mandos policiales no tenían mucha confianza en su uso. Veripol, de los 3, sí que incorporaba además inteligencia artificial en un sentido estricto, porque es un sistema que lo que hacía era, a partir de pautas lingüísticas, detectaba construcciones que suelen estar asociadas a que el ciudadano que denuncia esté mintiendo. Bueno, entonces nosotros hicimos esta evaluación. Nos encontramos en los 3 casos con muchísima opacidad, con el incumplimiento de algunas reglas básicas de procedimiento administrativo y del derecho de los ciudadanos afectados a, por ejemplo, saber cómo se estaban tratando sus datos, saber en qué condiciones podían acceder a ellos o rectificarlos. Y nos encontramos también con que esa confianza, sobre todo en los casos de Biogen y Riscambi, en que la herramienta funcionaba muy bien, no se correspondía con la posibilidad de hacer una verificación externa de ello, que es lo que teníamos que hacer nosotros. Entonces nosotros intentamos hacer esa verificación externa, y os cuento muy brevemente, ¿no?, 2 resultados que se nos producen. Bueno, con Riscambi vemos el problema de que nos da la sensación, a partir de los datos estadísticos a los que tenemos acceso, porque la Generalitat de Cataluña sí que pone algunos disponibles si los compras, o ponía algunos disponibles si los comprabas, a partir de las críticas que se le han hecho por ello, nosotros también y otra gente, la Generalitat de Cataluña se ha comprometido a cambiar esto y a ir poco a poco publicando estos datos y publicar el algoritmo también que usan para hacer esto. Pero bueno, lo que vimos es que el algoritmo de Riscambi trataba de una forma que no estaba justificada estadísticamente peor a las personas que tenían problemas psiquiátricos o problemas de adicción. Entonces,
Hay quien nos dice, bueno, pero es que en realidad probablemente, aun tratándolos peor de lo que estadísticamente habría que tratarlos, los está tratando mejor que una persona al que el prejuicio al ver a una persona con problemas psiquiátricos o con adicciones le llevaría a ser más duro si cabe. Esto no lo sabemos, porque es un contrafáctico que no podemos saber. Lo que sabemos es que, a partir de la evidencia estadística, hacía esto mal. Y luego sabemos, y eso lo sabemos porque sí que la Generalitat de Cataluña, cuando se lo pedimos, sí que nos dio el formulario, y además ahora lo han publicado, y sin saber exactamente el peso de cada cosa, vemos qué cosas importan o no, que hay algunos ítems que creemos que son cuestionables desde una perspectiva de derechos fundamentales. Por poner el ejemplo más extremo, el número de parejas sexuales que una persona ha tenido a lo largo de su vida o cómo de promiscua es en el sentido de haber engañado a esa pareja o no. Esto es un elemento que computa como que eres una persona con más riesgo de reincidencia. Los psicólogos que están detrás de esto lo que te dicen es que esto es así porque estadísticamente está demostrado que es así. Y lo que te dicen es que esto lo que está haciendo es objetivar algo que, por otra parte, cualquier psicólogo que está tratando a una persona tiene en cuenta, como de ordenadamente socializado está el recurso. Entonces, bueno, este es un debate que creo que es interesante tener. Os lo dejo por si luego queréis comentarlo. Porque aparecen, y esta es una ventaja, por decirlo así, a mi juicio, de los algoritmos. Frente a la crítica que se hace a la caja negra de los algoritmos, es verdad que los algoritmos al menos obligan a ser transparentes y sinceros. El psicólogo que está decidiendo si a alguien le da el tercer grado o no, puede en el fondo estar muy contaminado por pensar que esa persona, fíjate cuántos novios o cuántas novias ha tenido y que qué poco de fiar es. Pero no tiene por qué reconocerlo porque su cerebro es una caja negra y luego hace el informe aludiendo a otras cuestiones. Mientras que aquí lo que tenemos es que ser extraordinariamente sinceros porque el algoritmo va a hacer exactamente lo que le digamos que haga. Con Biogen. Con Biogen detectamos que a partir de la evidencia estadística que teníamos, nosotros hicimos este informe con un equipo de matemáticos y estadísticos de las universidades de Valencia y Politécnica de Valencia, lo que detectamos es que había, según lo que estaba publicado y a lo que habíamos tenido acceso, y los datos adicionales que sí que nos pasó el Ministerio del Interior, detectamos que había un problema de protección a las mujeres migrantes. Que las mujeres migrantes recibían una peor protección por Biogen que las mujeres españolas. Le pasamos la información a los responsables del Ministerio del Interior cuando vimos esto y más o menos un poco el resumen de los intercambios que tuvimos con ellos, porque les pedimos más datos, es que nos dieron algún dato más, pero no todos los que les pedíamos. Entonces, básicamente lo que nos dijeron es que ellos, con los datos enteros y todos los datos que tienen ellos, están convencidos de que este sesgo contra las personas migrantes no se produce, contra las mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad. Pero que no nos daban los datos. Y que era verdad que con los datos que teníamos nosotros, aunque incompletos, estadísticamente salía el resultado que nosotros teníamos. Está explicado en el informe. Bien, esto pensamos que no es razonable en un Estado democrático. En un Estado democrático no te tienes que tener que fiar de los responsables políticos o gubernamentales respecto de que algo funciona muy bien, porque te aseguren que es que ellos tienen unos datos que así lo certifican, pero que no pueda haber una revisión independiente, pública, de estos datos. Segundo problema que pensamos que tienen estas herramientas. Una de las cosas que hicimos con el trabajo de Biogen fue hablar con las magistradas, digo magistradas porque creo que todas eran mujeres, si no recuerdo mal, de violencia de género. Nos ceñimos a la comunidad valenciana porque pensábamos que era suficientemente representativo. Sobre el funcionamiento de la herramienta. Yo resumo muy rápidamente un poco las interacciones que teníamos con todas ellas porque prácticamente fueron todas iguales. Les preguntábamos, cuando tú tienes que decretar unas medidas cautelares en un caso de posible violencia de género, ¿de qué te fías más? ¿De tu conocimiento jurídico o de la herramienta? Y todas nos decían, de mi conocimiento jurídico. ¿Pero piensas que la herramienta lo hace bien? Sí, lo hace bastante bien. ¿Coincide normalmente con tu criterio? Sí, coincide normalmente con mi criterio. Y le preguntábamos, ¿y si no coincide? Y nos decían, no, si no coincide, hago lo que yo. Y le preguntábamos, entonces, si tú piensas que hay más riesgo y la herramienta dice que menos, tú adoptas las medidas cautelares por si acaso. Sí. Y si la herramienta piensa que hay más riesgo del que tú has valorado, entonces ahí se cae y decía, no, hombre, en ese caso, por si acaso, me voy a lo que me dice la herramienta. Es decir, de alguna manera la herramienta, sin que las juezas estuvieran siendo muy conscientes de ello, estaba operando, una herramienta que se supone que es solo de apoyo, estaba operando en la práctica como el elemento determinante del umbral, a partir del cual se intervenía. Es decir, estaba determinando los efectos, predeterminando los efectos.
A continuación les preguntábamos, ¿y sabes cómo funciona Biogen? Y todas nos decían no. ¿Y te ha preocupado alguna vez saberlo? No. ¿Por qué no? Porque yo tomo la decisión, no Biogen. Es decir, no había una preocupación por no saber cómo funcionaba Biogen, porque la sensación y la percepción que se tiene es de que la decisión la estaban tomando ellas. Y era verdad, pero no era ya del todo verdad. La decisión en gran parte estaba ya muy influida por ese umbral que generaba Biogen. Entonces, o sea, cada colectivo humano, los profesores de universidad supongo que también, y dentro de las disciplinas también, tenemos nuestras leyendas míticas, ¿no? Yo soy una persona que se dedica al derecho administrativo. La leyenda mítica de la formación del derecho administrativo es cómo el Consejo de Estado francés, el Conseil d'État, se va poco a poco liberando del gobierno, ¿no? Porque en la Revolución Francesa la función de juzgar a la administración se entendía que formaba parte del Poder Ejecutivo. De hecho se decía, juger la administración c'est encore administrer, ¿no? Juzgar a la administración también es administrar, entonces lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Entonces cuando se tomaba una decisión ejecutiva, esa decisión, si alguien la recurría, era el propio Ejecutivo, el ministro, arriba, quien decidía. Pero claro, esto era mucho trabajo para el ministro y era muy pesado. Entonces el ministro crea el Conseil d'État para que le asesore. E inicialmente el Conseil d'État tiene una labor de asesoría, pero es el ministro el que decide. Pero cuando el ministro se da cuenta de que en realidad siempre le hace caso, llega un momento en que, claro, o sea, en que dice, no, pues mira, primero tienes retenida, ¿no? Los franceses hablan de jurisdicción retenida, que es que lo retiene el ministro, pero el Conseil d'État le da una propuesta. Y el ministro decide, pero siempre decide lo mismo. Entonces el ministro acaba diciendo, qué rollo, pues se lo delego. Entonces es justicia delegada. Y entonces se lo delegas, pero como ministro, si algún caso te interesa, tienes la posibilidad de quedártelo. Pero se lo delegas y ya van funcionando. Y al final esto se acaba independizando. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a mí me parece que estamos en una fase parecida, pero con la inteligencia artificial. Es decir, sin ser muy conscientes, las jueces estaban, de alguna manera, fiándose del algoritmo, porque el algoritmo entendían que funcionaba bien y les facilitaba la vida. Entonces, el algoritmo acababa siendo el que determinaba esos umbrales sin darnos mucha cuenta. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa a mí es que este proceso del que tan orgullosos estamos, porque el derecho administrativo moderno viene de ahí, de independización del control de la actividad de la administración y que aparezca un orden jurisdiccional nuevo, independiente del gobierno, que controle, porque es el propio gobierno el que acaba desentendiéndose porque hay algo, un órgano especializado que lo hace mejor, pues que poco a poco la administración se va desentendiendo de más y más cosas, porque hay no un órgano especializado, sino una tecnología especializada que lo hace mejor, sin ser muy conscientes de que esto está pasando y sin poner las garantías correspondientes. Y aquí voy con la reflexión que comentaba Pep, teórica, muy básica de ese trabajo que hice yo, que en el fondo yo creo que es muy pedestre. Básicamente la idea es, si nosotros tenemos algo que en la práctica los poderes públicos utilizan para tomar decisiones y esa herramienta predetermina materialmente la decisión, predeterminar la decisión de un poder público, eso es lo que hace un reglamento. Lo que ocurre es que el reglamento la predeterminaba jurídicamente, pero ahora tenemos una predeterminación que en vez de estar escrita en código jurídico, está escrita en un código algorítmico. Código algorítmico que muchas veces decimos, no, pero en realidad la clave es el código jurídico porque el código algorítmico tiene que respetar el código jurídico. Sí, me parece muy bien. Pero en la práctica es el código algorítmico el que está predeterminando materialmente esa solución. Pues si cuando nosotros teníamos una regla jurídica que predeterminaba soluciones, exigíamos como mínimo 3 cosas, que los ciudadanos pudiéramos conocerla. Tenemos que conocer el texto del reglamento, que pudiéramos participar en su elaboración y hacer propuestas, y que pudiéramos impugnarlas si entendíamos que no cumplía bien sus funciones o no se correspondía con lo que las leyes decían. Pues estas 3 cosas como mínimo habrá que habrá que exigir que aquellos algoritmos, incluyan o no inteligencia artificial, pero más aún si la incluyen, porque entonces van a tener más funciones, que predeterminen estas decisiones, llamémoslo reglamentos, llamémoslo lo que sea, pero como mínimo estas 3 garantías habrá que trasladárselas, ¿vale? Este es un libro de Lawrence Lessig. Lawrence Lessig, supongo que algunos lo conoceréis, es este señor que es profesor de constitucional americano, que está en Harvard, que es un señor también como muy, ¿qué habías dicho? Disruptivo, sí. ¿No? O sea, y entonces es el señor que está detrás en parte de la arquitectura jurídica esta de los Creative Commons. Se presentó a las primarias estadounidenses en las elecciones que perdió Hillary Clinton contra Donald Trump, ¿no? Digamos que al principio estaban Clinton, Sanders y él se retiró, le dio apoyo a Sanders, pero bueno, es un señor así muy activo, y este libro es un libro de finales del siglo pasado, en el que él decía, el código jurídico cada día va a ser menos importante. Él decía,
no es la primera enmienda de la Constitución a los Estados Unidos la que a día de hoy determina el ámbito efectivo del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos americanos. Son los algoritmos y la codificación informática que hacen las grandes plataformas que te censuran un pezón o no cuando pones la foto. Porque aunque tú puedas recurrir y tal, en la práctica y materialmente eso es lo que está determinando tu libertad de expresión. Yo lo leí esto a principios del siglo, un par de años o 3 después de que él hubiera escrito esto, y pensé, este señor está loco, pero tenía razón. Esto hay que atenderlo. Vale, entonces, a partir de aquí, ¿cómo lo está haciendo esto nuestro ordenamiento jurídico? Pues bastante mal. Os hago un repaso muy, muy rápido a qué garantías tenemos. Por un lado, fijaos lo mal que lo estamos haciendo, que en general las garantías que se están usando por ahí, en países europeos, en el nuestro también, o son extraer del derecho a la privacidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la idea de que para proteger la privacidad indirectamente ciertas cosas no se pueden hacer, o por protección de datos, que como sabéis hay 2 artículos, el 15 que dice que tienes derecho a acceder a tus datos en todo caso, y el 22 que dice que cuando hay decisiones automatizadas tú tienes que haber consentido. Y si no consientes no se pueden hacer, excepto si hay una ley que lo permite, y esa ley tiene que especificar en qué condiciones se hace ese tratamiento automatizado, pues básicamente de esto hemos ido tirando, pero esto es protección de datos, esto no está pensado para nada de esto. ¿Qué pasa ahí en España? Hay un artículo en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público que dice que las decisiones automatizadas las administraciones públicas las pueden hacer, con lo cual ya cubrimos lo que exige el 22, por cierto, ¿no? Entonces las administraciones públicas pueden utilizarlas sin problemas, y dice que en ese caso hay que establecer cuál es el órgano administrativo responsable ante el que quejarse si algo va mal. Y ya está. ¿Vale? Es verdad que hay un reglamento de desarrollo posterior que tiene un par de años, tardó mucho en hacerse, que al menos sí que ha dicho que las administraciones públicas tienen que publicitar qué procedimientos automatizados están utilizando. Que hasta hace 2 o 3 años ni siquiera había una obligación jurídica en España de hacerlo. De hecho, ahora es reglamentaria y por eso las administraciones lo incumplen bastante. Luego tenemos una ley, la 15/2022, de previsiones antidiscriminación, que sí que dice que si las administraciones públicas utilizan algoritmos, tienen que velar porque no discriminen y no tengan sesgos que afecten a derechos fundamentales. Bueno, es escaso, pero algo es algo. Y tenemos normas autonómicas. La primera de ellas, lo comentaba Pep, es la Ley Valenciana 1/2022, que es una ley de transparencia, pero que en esta ley de transparencia, por primera vez, y es de hecho la única norma con rango legal en España que hace obligatorio eso para una administración pública, solo lo tiene esta obligación con rango legal la Generalitat Valenciana, dice que cuando la Generalitat Valenciana utiliza soluciones automatizadas y algorítmicas o de inteligencia artificial, tiene no solo que publicarlo en un registro, sino que además dar la información mínima sobre el funcionamiento de ese algoritmo y explicar qué posibles riesgos tiene para derechos fundamentales, cómo se han matizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y además esa norma dice que se tiene que hacer cuando la decisión la tome el algoritmo, pero también cuando el algoritmo predetermine de alguna manera esa decisión o influya en ella. ¿Vale? Y luego tenemos mucho soft law que incide en la idea de que es muy importante la accountability y la transparencia, pero que no desarrollan, ¿no? Os he puesto ahí algunas cosas. La más divertida es que el Gobierno de España en 2022 publicó una Carta de Derechos Digitales, ¿no? De que decían que era muy importante, que tampoco incorporaba muchas novedades y que todo lo que decía era razonable, aunque a mi juicio poco ambicioso, pero yo pensaba, por lo poco ambicioso que es y lo poco disruptivo, lo podrían haber aprobado como una ley, pero no. De momento es una carta, ¿no? Que... Bueno, este es el régimen jurídico que tenemos, y a este régimen jurídico ahora se ha añadido el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que bueno, lo explico muy rápido, pero ya sabéis que es un reglamento que no está pensado para el poder público, ni para los jueces, ni para la administración. Está pensado para hacer lo que hace la Unión Europea, que es regular el mercado. Entonces, lo que hace es regular soluciones de inteligencia artificial que se venden y se ponen en el mercado europeo o que se incorporan a productos y servicios que están en el mercado europeo. Y respecto de estas soluciones sí que establece una serie de obligaciones, algunas de ellas de cierta transparencia, pero están pensadas con una mentalidad, ya digo, de mercado. De hecho, lo que dicen es como un ITV de coches. Hay unas reglas que hay que cumplir. Cuando tú tienes un producto que puede ser entendido como que puede generar ciertos riesgos, tienes que cumplir con esas reglas y te lo va a verificar si cumples o no, ni siquiera la administración, sino un privado que la administración ha considerado que es adecuado para hacer esa verificación y te va a poner la ecoetiqueta. Esto que ponemos en los juguetes o en los bañadores hinchables para que los niños sabemos que no se ahogan, esta CE, esa misma ecoetiqueta, el marcado CE, es lo que el reglamento dice que vamos a usar para las soluciones de inteligencia artificial que hay en el mercado. Entonces,
no hay unas previsiones específicamente pensadas para las administraciones públicas. Y yo sí que creo que las administraciones públicas, por lo que acabamos de contar, del efecto materialmente normativo que pueden tener estas soluciones cuando las aplican las administraciones públicas, quizás merecerían un trato algo diferente y además, teniendo en cuenta que las administraciones públicas tienen la posibilidad de usar esto junto al poder de afectar a los derechos fundamentales de los individuos de una forma muy intensa. Entonces, quizás necesitaríamos más precauciones. Pero bueno, dicho todo esto, algo es algo. Algo tiene, algo más tenemos. Ya sabéis que el enfoque del reglamento está basado en el riesgo, hay una serie de riesgos inaceptables, entonces se prohíben, y unas situaciones de alto riesgo, que son las más importantes, que es de las que se derivan las mayores obligaciones, y entonces es donde habrá que poner el marcado CE. Y en general, por resumir, cualquier decisión que afecte sustancialmente a los derechos de las personas o a sus posiciones jurídicas, que esté mediada por inteligencia artificial adoptada por la administración pública, se va a considerar que es de alto riesgo. ¿Cuál es la trampa aquí? La trampa es que afecte sustancialmente a los derechos fundamentales de las personas o a su situación jurídica. Ya hay un par de informes de la Abogacía del Estado que dicen que para ciertas situaciones, hombre, sí, esto se está usando, pero no afecta sustancialmente. Entonces, todos somos juristas y todos sabemos que aquí va a haber una gran discusión. Es decir, Biogen. Biogen no usa inteligencia artificial en el sentido definido por el reglamento. Es decir, no usa una inteligencia artificial de momento que aprenda. Lo tenían previsto para una actualización, que de momento han parado. En parte han parado porque así no tienen que cumplir con el reglamento. Pero vayámonos al caso en el que tarde o temprano incorporen inteligencia artificial. ¿Entendemos que Biogen afecta sustancialmente a los derechos fundamentales de la persona? Pues habrá quien nos diga, no, porque la decisión no la toma Biogen. Biogen es una mera herramienta de apoyo y la decisión la está tomando el juez teniendo en cuenta esto y otras evidencias. Pero en la práctica, por lo que os decía yo, creo que esta es una solución que habrá seguro la tentación de llegar a esta conclusión, pero hay que superarla. ¿Por qué? Porque es manifiestamente poco garantista y no se corresponde con la realidad, ¿vale? Sí que hay un artículo que me parece importante del reglamento que mejora bastante la situación y que, aunque está pensado para todos, en los poderes públicos tiene una importancia diferencial, que es el artículo 86, cuando habla del derecho a la explicación detallada de cómo se ha llegado a esa decisión cuando había inteligencia artificial. Pues esto, a efectos de motivar una decisión administrativa en la que haya uso de inteligencia artificial, va a ser importante. Y luego hay otro, que es el registro público de algoritmos. Del mismo modo que la ley valenciana le obliga a la Generalitat Valenciana a hacer eso, había otras administraciones públicas en Europa que habían ido haciéndolo porque consideraban que era importante, sobre todo administraciones locales. Este es el de Ámsterdam, que es el primero que era así muy conocido. Este es el valenciano, que ya está en marcha, ¿no? Se llama Confía. Ya sabéis que ahora está muy de moda hacer juegos de palabras con IA, entonces Confía, ¿no? ¿Vale? Si queréis podemos ver cómo funciona, pero hay una quincena de algoritmos y soluciones automatizadas ahí metidas, y en cada una de ellas te pone sus características, si son inteligencia artificial según la definición del reglamento o no, y en algunos casos te da indicaciones sobre el código fuente, pero esto es excepcional, ¿vale? Veréis en esa quincena de soluciones que la mayor parte de ellas son de andar por casa, ¿no? ¿Cómo priorizamos el bono no sé qué? Tal. Pero hay algunas importantes, por ejemplo, algunas aplicaciones médicas, etcétera, etcétera. Vale, esto es el régimen jurídico que tenemos hasta ahora, que como digo tiene bastantes insuficiencias. Y para acabar, os cuento lo que ha sido el caballo de batalla en los últimos años de parte de nuestro gremio frente a lo que considerábamos que era una opacidad inadmisible por parte de la administración pública en el uso de algoritmos, que además obedecía casi más probablemente al empecinamiento de la administración por no dar información, o quizás por sentar un precedente, que una verdadera necesidad de reserva. Porque yo puedo entender que, igual que cuando no se usa inteligencia artificial, los planes de inspección de la agencia tributaria o las actividades de inspección de la CNMC, hay obligación de publicar el plan de inspección y de dar detalles para generar garantías a los ciudadanos respecto de cómo se está haciendo esa inspección, pero no se dan todos los detalles. Yo puedo entender que ciertos algoritmos, para evitar que la gente entienda cómo funcionan y los pueda engañar, a lo mejor no se tengan que dar enteros. Pero, ¿qué es Bosco? Bosco es un algoritmo que desarrolla el gobierno de España para determinar qué personas cumplen o no con la categorización que hace un reglamento de qué personas tienen derecho a una ayuda social, el bono eléctrico, ¿no? Entonces, dependiendo de si tú eres una persona o una familia en situación de vulnerabilidad que cumple con determinadas características, recibes una ayuda económica
para el pago de la electricidad. Hay otro bono que se llama el bono térmico, ¿vale? Pero Bosco es sobre el bono eléctrico. Entonces, como el sistema se liberalizó, como sabéis, y ahora son empresas privadas las que ofrecen el servicio, bueno, siempre lo han sido, pero antes eran servicio público porque tenían un monopolio regional, pero estas ahora funcionan en régimen de libre competencia. Digamos que el gobierno no se fía muy bien de que las compañías hagan esto correctamente y tampoco quiere tener que hacerlo él y pasarle la información a las compañías porque entiende que esto retrasa. Entonces lo que dicen es, bueno, son las compañías las que te dicen o no si tienes derecho al bono eléctrico, pero lo hacen teniendo que cumplir el reglamento. Y como no me fío de que vayan a interpretarlo siempre bien, lo que hago es creo un software, un algoritmo que es Bosco, en el que las compañías meten los datos y metidos los datos el algoritmo dice si tienes derecho al bono eléctrico o no. Fijaos que no es un algoritmo particularmente complejo. Bien. Una asociación, Kibio, descubre que hay personas que tienen derecho al bono eléctrico según el reglamento. Había unas situaciones de vulnerabilidad muy típicas, por ejemplo, mujeres viudas, ¿no? Que tenían menos ingresos de tal. A estas sistemáticamente, teniendo que decirles que sí, les decía que no. Y entonces, Kibio detecta esto y lo denuncia en público, y además de denunciarlo en público, le pide al ministerio que lo rectifique. El ministerio dice que, bueno, que si hay errores, que la gente recurra, que siempre tienen derecho a recurrir. Y entonces, los de Kibio se enfadan y dicen, y además es que no entendemos por qué esto está pasando, porque el algoritmo es fácil de hacer, ¿por qué está mal? Entonces piden el algoritmo, y el gobierno dice que no se lo da. Lo piden por derecho de acceso a la información pública y el gobierno dice que no se lo da. Entonces se van al Consejo de Transparencia, ¿vale? Entonces aquí empieza una cadena de decisiones, a mi juicio, incomprensibles. Porque el Consejo de Transparencia dice que no, que tiene razón el gobierno y que puede no darse el algoritmo. Se van luego a la Audiencia Nacional a recurrir la decisión del Consejo de Transparencia y tanto los juzgados centrales de la Audiencia Nacional de lo contencioso administrativo como luego la sala, la sala de apelaciones, le dicen que no. Y se fueron al Tribunal Supremo y en una sentencia de 11 de septiembre de este año, el Tribunal Supremo ha rectificado todas las decisiones anteriores y ha dicho que sí se les da acceso. Esto ha sido el ITER. 8 años hemos tardado. Vale, entonces, cosas interesantes de la sentencia del Supremo. La primera, me parece muy interesante que en la sentencia del Supremo, el Supremo deja claro en varias partes que Bosco, como algoritmo, predetermina el acceso material de los ciudadanos al bono social y que tanto las decisiones de las empresas como una resolución administrativa que hay que hacer para reconocer el derecho y que va en paralelo, están completamente vinculadas al resultado. Así como que se trata de una actuación completamente automatizada. Y entonces dice, esto se regula por ese artículo 41, que dice que cuando hay una actuación automatizada hay que decidir quién es el responsable para saber a quién quejarse y quién impugnar. Pero fijaos, dicho eso, luego a continuación dice, pero bueno, pero esto es una herramienta meramente de apoyo. Y aquí yo tengo una primera discrepancia. Yo creo que esto, es decir, si tú ves una herramienta que está predeterminando totalmente la labor de la administración y las empresas con una consecuencia material tan evidente como que alguien tenga derecho a una ayuda o no, pues probablemente esto no es solo una herramienta de apoyo y habría que empezar a asumirlo y a tratarlo así. Hace referencia a una decisión previa de la Agencia Española de Protección de Datos que ya había dicho además, os acordáis del artículo 22 de las decisiones automatizadas, que Bosco era un algoritmo de estas características y entonces dio algún derecho de acceder a cierta información a algunos ciudadanos que se habían quejado por ahí. Pero fijaos lo alambicado que es tener que recurrir a la protección de datos. Vale. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó el Ministerio para no dar el acceso que las sentencias hasta ahora habían aceptado? Dos, y los dos delirantes. El primero es la propiedad intelectual. Fijaos que esto indirectamente afecta al debate sobre si un algoritmo de estas características tiene que tener reconocida o no la naturaleza jurídica de reglamento. Porque la ley de propiedad intelectual, como sabéis, excluye de cualquier tipo de propiedad intelectual las normas jurídicas, tanto leyes como reglamentos. Es totalmente razonable. Hay que poder conocerlas y para poder conocerlas tienen que poder ser publicadas. Y es bueno y no malo que sean totalmente difundidas sin ningún tipo de freno. Entonces, si nosotros consideramos que esto es un reglamento, ya esta alegación de que la propiedad intelectual hay que preservarla quedaría destrozada. Pero bueno, como de momento no estamos ahí, dice el Ministerio, es que mi propiedad intelectual se vería afectada. Hay precedentes peligrosísimos de órganos jurisdiccionales que han aceptado esta alegación para no dar acceso ni al código fuente de los algoritmos, ni siquiera una explicación de su funcionamiento. El caso más famoso es un caso que se llama caso Loomis, que es como se llamaba el señor, o caso Compass, que es como se llama el algoritmo, de Estados Unidos, en Wisconsin, por un algoritmo que usaban para ayudar a los jueces a decidir, una vez alguien había sido condenado, la duración de la condena
según el grado de peligrosidad del sujeto. Y básicamente hay unas ONGs que sospechan que ese algoritmo incrementa la pena para los ciudadanos negros y esa ONG pide acceso a ese algoritmo y los jueces le dicen que no. Y una de las razones por las que le dicen que no es que esto es propiedad intelectual de una empresa. ¿Y cómo vamos a...? Esta ONG lo llevó esto al Tribunal Supremo de los Estados Unidos después de la decisión del Tribunal Supremo de Wisconsin y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió no entrar a valorarlo, ¿vale? Con lo cual, ¿no? El segundo argumento que usó el Tribunal Supremo de Wisconsin además fue este del que ya hemos hablado antes, de decir, bueno, y además esto no es lo que determina la decisión del juez, esto es un mero elemento de apoyo. La ONG había demostrado que en el 99,9999% de las ocasiones los jueces seguían la recomendación de Compass. Pero, no, como formalmente, en realidad el juez era independiente. Entonces, esta es la primera razón que da el Ministerio. La segunda razón es la seguridad nacional y la defensa nacional, ¿vale? Estas dos razones son dos razones que están en la ley de transparencia, que permiten excepcionar el derecho de acceso, y están en la Constitución Española, en el 105b, que es el que reconoce el derecho de acceso a archivos y registros. No está la protección de la propiedad intelectual, aunque sí que está luego en la Ley de Desarrollo, cosa que también es dudosa constitucionalmente. O sea, un derecho constitucional que la Constitución dice que solo se puede limitar por tres cosas: intimidad, persecución de delitos y defensa nacional o seguridad nacional. Luego puede haber una ley que añada otras posibles limitaciones a ese derecho, como la propiedad intelectual, pero bueno, seguridad y defensa nacional sí que está. La cuestión aquí es: ¿qué seguridad y defensa nacional hay implicada en saber si un algoritmo traslada bien o no la regulación de un reglamento sobre el derecho a acceder a una subvención pública? Bueno, el Consejo de Transparencia y aceptó solo una de las dos, pero luego los tribunales le aceptan las dos al Ministerio, y el Tribunal Supremo, afortunadamente, más o menos ha puesto algo de orden. Ya ha dicho, sí, hay propiedad intelectual, porque esto no entendemos que sea un reglamento, sino solo una mera herramienta de apoyo, pero que haya propiedad intelectual no significa que no pueda haber intereses públicos que sean dominantes sobre ello. Y la protección de la propiedad intelectual es una cosa que permite denegar el derecho de acceso a los ciudadanos, pero lo permite solo tras una evaluación proporcional de los intereses en juego. En este caso, el algoritmo, además, ha sido desarrollado por la propia administración pública, que es la propietaria de él. No tiene ningún sentido que se deniegue el acceso. Y respecto a la invocación de la seguridad nacional, había un informe del Instituto Criptológico Nacional que decía que conocer ese código fuente podía suponer un riesgo de hackeo de todos los sistemas de la administración española, sin dar más detalles. Bueno, el Tribunal Supremo dice, mire, yo esto, o me da usted más detalles y me justifica de una forma razonada, motivada y detallada cuál es el riesgo de seguridad, o no le voy a dar acceso. Entonces, a partir de eso, da acceso al algoritmo. 8 años ha costado. Esto es una victoria, pero lo importante es, ¿no? Y hay una cierta discusión entre, bueno, esto es mucho ruido y pocas nueces, o este caso es un cierto precedente. Yo sí que creo que es un cierto precedente, que de alguna manera demuestra que ha cambiado algo, ¿no? Porque hay quien dice, no, esto, la sentencia dice que lo da porque es que Cibio ha hecho mucha labor. Es verdad que la sentencia hace referencia a que Cibio es una asociación sin ánimo de lucro, preocupada por la transparencia, pero en ningún caso la sentencia dice que la razón de darlo sea esta, ¿no? Esto es a mayor abundamiento. En cambio, hay cosas que sí que dice la sentencia expresamente que son importantes. La primera es esta inversión de la carga de la prueba a efectos de denegar el acceso. Es decir, pues oiga, a partir de ahora no, me lo va a tener que justificar razonadamente. En segundo lugar, hemos visto que el propio Consejo de Transparencia, que inicialmente denegó, ya ha empezado a virar y ya ha dado acceso a otros algoritmos que inicialmente se había negado el gobierno de España también a dar. Por ejemplo, el que calcula las pensiones, ¿no? Es que cosas así, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que negar esto? Pues bueno, ahora ya se está dando. Luego, además, creo que hay una presión ciudadana creciente en este sentido, que va a ir a más a medida que estos algoritmos sean cada vez más importantes y más determinantes, y que va a ir a más a medida que se incorpore inteligencia artificial. Por acabar, hay que tener en cuenta además que esto lo estamos resolviendo respecto a un algoritmo que no tiene inteligencia artificial, y lo hemos resuelto utilizando los instrumentos jurídicos antiguos que teníamos, es decir, el derecho de acceso a la información pública y si constitucionalmente puede ser limitado o no por unos casos. Por satisfactorio que sea que por fin se haya avanzado en esto, esto es manifiestamente insuficiente. Es decir, no podemos afrontar esta nueva realidad que comentábamos al principio, de unas herramientas nuevas que potencialmente van a cambiar mucho cómo son las cosas,
intentando garantizar los derechos de los ciudadanos que puedan haberse afectados por este cambio, utilizando la protección de datos o el derecho de acceso. Esto habrá que regularlo, tendremos que ser sinceros con nosotros mismos y asumir lo del Consejo de Estado francés. Si yo voy a acabar teniendo una herramienta que paulatinamente va a irme sustituyendo en las decisiones, porque me fío, porque veo que lo hace bien, porque creo que tiene ventajas, voy a tener que empezar a analizar eso, en qué posición deja los derechos de los ciudadanos y cómo establecer medidas alternativas y específicas orientadas a esa nueva realidad para proteger esos derechos que los dejen al menos en una situación equivalente de protección a la que históricamente habíamos conseguido respecto del modelo jurídico que lleva 2 siglos y medio funcionando. ¿Vale? Básicamente esto es lo que os quería contar. Bueno, aquí hay una serie de publicaciones, si tenéis interés en esto. Me interesa, por si tenéis curiosidad, que unos compañeros y nosotros tenemos un tratado sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que creo que la gracia es que está gratis en abierto. Entonces, está ahí el enlace por si os interesa. Pues muchísimas gracias. Bien, yo creo que es el momento de si hay alguna intervención, alguna precisión, alguna cuestión, pues es el mejor momento. Gracias. Yo tengo una pregunta muy banal. Bosco y estos otros algoritmos que has mencionado, ¿se trata de inteligencia artificial basada en reglas, es decir, simbólica o estadística? Simbólica. Simbólica. Es una regla, es un algoritmo determinista totalmente. Es sencillito, muy muy sencillito. O sea, no tiene aprendizaje, no es por eso no lo he llamado inteligencia artificial, sino un algoritmo. Sí. Es decir, hay muchas definiciones de inteligencia artificial, ¿no? Pero por acogerme a la del reglamento, si esto no tiene capacidad de aprendizaje y evolución por sí mismo, a esto no se le va a aplicar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Esto es un algoritmo completamente determinista en que lo que entras va a determinar exactamente lo que sales y lo que sacas y no va a cambiar nunca, ¿no? Es un sistema experto, ¿vale? Que no tiene esa capacidad de aprendizaje. Es Por decir, eso entiendo tanto menos por qué no querían... es incomprensible. Ostras. Es totalmente incomprensible. Por eso digo, o sea, el caso Bosco a mí me parece muy grave porque es un empecinamiento que ha durado casi una década respecto de un algoritmo que es realmente sencillo. Es decir, algo tan sencillo como eso, se negaban a darlo. Pero una pregunta, el algoritmo Bosco, ¿quién lo había realizado? Una empresa privada. Lo había realizado el Estado, pero se lo encargó a una empresa privada, pero la propiedad era del Estado, porque lo subcontrató, por decirlo así, pero el resultado era de ellos. O sea, es propiedad del gobierno de España. Pero, ¿y qué tipo de contrato tenía con la empresa que lo había elaborado? ¿Tenía alguna cláusula de que no se podía revelar el código fuente? No. Era un contrato de realíceme usted este encargo y la propiedad de esto pasa a ser mía. No había ningún impedimento contractual. Es del Estado, es del Gobierno de España y el Gobierno de España puede hacer con él lo que quiera. Pero Andreu, yo creo que no había empresa aquí, ¿eh? A mí me suena que sí. ¿Era in-house totalmente? ¿Sí? Pues entonces con mayor motivo. todavía. Pero vamos, da igual. No, es que me surge la duda porque si el algoritmo lo ha realizado una empresa privada y el gobierno de España lo ha comprado, pero lo ha comprado con una serie de... No, es totalmente del La gobierno. sentencia resuelve los casos o da pautas para los casos en que el sistema sea diseñado in-house. No se pronuncia sobre temas de propiedad intelectual cuando haya contratos a terceros. Eso no ha sido abordado. Por eso, porque no había ninguna cláusula de esas características. Yo pensaba que sí que habían contratado una empresita, pero es verdad que, por ejemplo, Biogen, que es el más famoso, es totalmente in-house. Pero no dan los datos. ¿Y Biogen es estadístico o es también simbólico? Biogen, como he comentado antes, es también estadístico, ¿vale? Ok, entonces... Y ellos estaban preparando un modelo que incorporaba inteligencia artificial en el sentido del reglamento, y lo tenían más o menos preparado, con cierta capacidad de aprendizaje, lo estaban probando, pero no lo han lanzado. Ellos dicen que no lo han lanzado un Biogen 2, que no lo han lanzado porque piensan que Biogen 2 resuelve los problemas y tal. Yo estoy convencido que no lo han lanzado en parte porque así tienen una razón jurídica de peso para que no se les aplique el reglamento. Porque no tiene capacidad de aprendizaje ni de evolución, ¿vale? Pero para un ciudadano de a pie, ¿no es más garantista ese derecho a la explicación o esa explicabilidad de la inteligencia artificial o del algoritmo que conocer el código fuente? Porque un ciudadano de a pie, tú le das el código fuente y ¿qué hace con él? Claro.
Pero lo más garantista... Y le dice explícitamente. No, pero... Eso pasa fuera de la inteligencia Claro. artificial. El ciudadano ya acudirá a expertos que le ayudarán. Sí, pero, Claro. Pero entonces negarle el hay que pagarle, que hay que acceso. contratarlo. No, pero por ejemplo, eso sería como decir, ¿qué sentido tiene que se publique un reglamento Claro. muy técnico, Si ¿no? no El entiende reglamento la de ciudad, características técnicas de la construcción o un reglamento urbanístico. Eso es algo que solo conocen expertos. Claro. Solo pueden entender expertos. Un ciudadano a pie normalmente no lo va a entender, pero da igual. El que esté publicado es una garantía de conocimiento general y permite a cualquier ciudadano acceder y o pasárselo a expertos para que previo pago te lo expliquen, un abogado urbanista que te va a decir tal, o hay colectivos y gente que sabe y entonces se preocupa de explicar y de tal, y sobre todo de detectar errores. Es decir, que el hecho de que no sea comprensible o fácilmente comprensible por la mayor parte de los ciudadanos no le quita... No quita la importancia de que esté publicado, ¿no? Y además que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Claro, Es decir, yo creo que tiene por que eso, ser las cosas a la vez. igual que lo hacemos ya también con los reglamentos. Es decir, cuando ahora una administración publica un reglamento que tiene una mínima importancia social, no solo publica el reglamento, sino que publica unas instrucciones, una explicación. Es decir, eso es perfectamente compatible con la publicación. Entonces, no es excluyente. O sea, Creo que no tú hayas... ¿sí? Sí, yo, bueno, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con tu idea central, ¿no? Si predetermina las decisiones, hay que contemplarlo como algo que tiene que ser público y forma parte de la motivación de la decisión. La cuestión es esto pasa con la IA simbólica, pero ¿qué pasa con la IA en sentido estricto? Porque, claro, renunciar a eso tampoco, creo que, o sea, ahí pienso que los controles tendrían que ser de otro tipo, ¿no? Como auditorías de fiabilidad o contraste, es decir, no el rechazo absoluto, la transparencia iba a ser imposible porque se puede dar una información acerca de cómo ha sido entrenado, de cuál es el dataset, de cuáles han sido las funciones de equilibrio, pero luego habrá que ver un poco también, examinar los resultados y, no sé, tendrá que ser otro tipo de criterios para examinarla, para, digamos, considerar que ese algoritmo puede orientar la Claro. decisión. Totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando publiqué el artículo que decía Pep, en general fue muy mal acogido por mis colegas, ¿no? O sea, en general, Está muy bien, General, pero sí, había de todo, ¿no? Que había de todo. pero en Sí, general, sí, en general. claro, sí. Pero yo creo que poco a poco, la gente se ha ido un poco convenciendo de que algo hay ahí. Porque, por ejemplo, una crítica muy... No hay turno, ¿eh? Por eso. Podéis O intervenir. sea, una crítica muy habitual que hacían es... esto no es un reglamento, estos son actos administrativos. Yo creo que no es un acto, yo creo que tiene una clara vocación normativa o predeterminativa, que es lo que es ser normativo. Pero bueno, poco a poco se han ido convenciendo en la línea un poco que dices tú. Pero sí que hubo algún tipo de críticas que a mí me parecen muy razonables, que decían, a ver, esto se puede parecer a un reglamento, pero no es un reglamento, ¿vale? Yo creo que eso parte de la base de no entender que los reglamentos, ya a día de hoy, y los jurídicos, son muy distintos. Es decir, hay reglamentos de muchos tipos, o sea, no es solo el que tenemos en mente como un reglamento clásico, sino que hay mucho otro tipo de instrumentos jurídicos que son predeterminativos. Pero bueno, más allá de eso, lo que está claro es que esto es distinto. Entonces, la idea importante, creo yo, es... Hemos desarrollado unas pautas de garantía básicas. Esas pautas de garantía tienen una razón de ser. Hay que intentar encontrar un mecanismo alternativo y adaptado a lo que son estas nuevas herramientas que nos permita una protección equivalente. Y yo sí que veo el problema de, en primer lugar, que esto cambia mucho. Es decir, una inteligencia artificial de las que tiene en mente el reglamento están constantemente cambiando. Y aunque hay reglamentos que cambian muy a menudo y hay que publicarlos cada vez, esto es una cosa distinta. Luego, necesitamos tener acceso al dataset también, porque en estos casos sin el dataset no lo entiendes. A saber cómo se ha hecho el entrenamiento, cómo se han hecho las ponderaciones, las alineaciones, todo esto. Entonces, probablemente vamos a tener que inventarnos un sistema de transparencia distinto, ¿vale? Pero es que yo lo que quiero resaltar es que esto lo tenemos que hacer, porque hasta la fecha da la sensación de que no hace falta. Llevamos casi una década para conseguir que un algoritmo totalmente determinista y sencillito nos lo den. Entonces, En 5 minutos. que sí, por eso. Si es que, entonces no necesitamos
un poco avanzar en la conciencia jurídica de la necesidad de afrontar esto. Yo no digo cómo hay que hacerlo, pero sí que creo que está claro que hay que hacerlo. Y está claro que es insuficiente lo que tenemos ahora. Y creo que está claro que el reglamento no piensa en estos algoritmos usados con los poderes públicos y en los problemas extra y adicionales que tienen. Hay un artículo del reglamento, que es el 14, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que se llama Transparencia de la Inteligencia Artificial. Y tú te vas todo contento al artículo, y no, la transparencia es lo que el tío que te vende una solución de inteligencia artificial te tiene que decir a ti como cliente. Esa es la regulación y lo que entiende el reglamento por transparencia. Luego es verdad que está todo el sistema de auditorías, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que pensar esto. Y es verdad que, pero yo fíjate, esto que dices tú de las auditorías periódicas a base de expertos, yo creo que más que sustituir o ser equivalentes a la garantía de publicidad y transparencia de una norma jurídica clásica, creo que esto tiene más que ver con un mecanismo que acertadamente el reglamento pone de control humano sobre el algoritmo, que es el único control humano posible. Porque lo que es evidente es que la idea del human on the loop no sirve de nada. O sea, porque no puedes poner a controlar a alguien... No puedes poner a controlar a alguien algo que lo hace mejor el que... Es decir, es como los médicos, ¿no? Es decir, el radiólogo que a día de hoy usa un sistema de inteligencia artificial para que diga cuándo hay sospecha de cáncer. Si lo hace mejor el sistema de inteligencia artificial. Yo tengo muy poca capacidad de control como médico individual, por muy humano que esté en el proceso para determinar errores. Lo que tengo que establecer es protocolos de cómo se usa eso, de cuándo tengo que fijarme, dónde están los riesgos de falsos positivos o sobre todo de falsos negativos, que son los importantes, y entonces ahí cuando se pueden corregir decisiones, y establecer un proceso de revisión anual que sea de paneles de expertos, de comprobar estadísticamente cómo está funcionando eso, etcétera, etcétera. Entonces, ese control lo vamos a tener que tener y que montar. Y eso más o menos el reglamento sí lo hace. Pero yo creo que nos falta el otro, el de la transparencia más detallada y más completa sobre el funcionamiento de estos sistemas. Sí, habían... No Sí. quería intervenir, sí. No, yo es un comentario, no es ninguna sí, pregunta. se trata de eso, de Bueno, enhorabuena por tu exposición, que me ha gustado mucho. Cuando yo leí tu trabajo, que lo leí cuando lo publicaste, me recordó el trabajo que había hecho en tu universidad Pep García Añón sobre también la actuación de la policía cuando para una persona, por ejemplo, para pedirle la identificación en la calle. Y él defendía ahí que tendría que haber una motivación y que el policía cuando llegara luego a la comisaría tendría que dar cuenta de por qué consideraba que a esa persona se le tenía que pedir la identificación. Y entonces yo creo que son las mismas objeciones que a ese tipo de prácticas que estaban no motivadas, las que yo creo que la administración lo que tiene la sensación de que son actuaciones que no son reglamentaciones, que quedan dentro de otro ámbito y por lo tanto no entran dentro del ámbito de la discrecionalidad, es un protocolo de actuación del que no tienen que rendir cuentas, ¿no? Lo que ocurre es que el algoritmo, como muy bien has explicado, el algoritmo cambia la situación porque al final se empieza a delegar y el ejemplo que has puesto el Consejo de Estado, ¿no? Y al final el francés, al final se acaba delegando completamente en ese algoritmo y dándole realmente una función de reglamentación que yo creo que inicialmente no se pensaba que tenía por parte de la administración, no lo sé, simplemente un comentario, no es ni siquiera... Yo creo que esto que cuentas, lo que pone de manifiesto es una cosa que es importante tener en cuenta, que es una cosa buena, creo yo, de los algoritmos y las soluciones que usen inteligencia artificial en el futuro, y es que el policía hace eso y nosotros podemos exigirle que motive el por qué lo ha hecho. Y es extraordinariamente fácil que el policía construya una motivación que no responde exactamente a la realidad de las cosas, ¿no? De hecho, esa obligación de motivar esa actuación existe. Y la motivan y dicen, esta persona tenía un comportamiento sospechoso por esto, por esto y por esto. Pero resulta que siempre son personas racializadas, ¿no? Entonces, nosotros, en el fondo, sabemos que el desencadenante de la acción policial es probablemente que sea una persona racializada. Pero tenemos muy poca capacidad de controlar eso siempre y cuando nos construya una motivación aparentemente solvente y suficiente. Puedes controlarlo si ves que ese policía sistemáticamente son siempre personas racializadas, y entonces ya, pero te requiere mirar ampliamente. Mientras que en cambio en todas estas soluciones, cuando están hechas vía algoritmos, vía una codificación informática, es lo que os decía antes, es decir, tiene al menos la ventaja de que tenemos que ser sinceros, porque tiene que estar metido en el código. Y entonces, pero por eso es importante verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso Loomis que os contaba, en el caso Compass,
aquí hay una discusión de fondo que es muy importante y que te defienden las personas que desarrollan estos algoritmos. Te dicen, si yo tengo un algoritmo que me permite prever la reincidencia y que yo sé, porque he podido hacer cierta comprobación empírica, que efectivamente la prevé mejor que como la están previendo los jueces. Y de prever mejor la reincidencia hace que salgan menos violadores reincidentes a la calle. Y entonces ese algoritmo evita X número de violaciones o de asesinatos. Si ese algoritmo funciona mejor y va a hacer mejor esa labor de previsión introduciendo el factor raza, porque el factor raza es un elemento que tiene un cierto peso predictivo, ¿hay que incluirlo o no? Y esto es una discusión muy importante. Porque claro, hay que entender que estos algoritmos o estas inteligencias artificiales funcionan a partir de criterios que, como no son deterministas, sino que son booleanos, lo que buscan es proxies, y a partir de una combinación de proxies hacen una inferencia probabilística que funciona a partir de evidencias probabilísticas. Entonces, nosotros tenemos tendencia a pensar que, claro, si ser de una determinada raza incrementa las probabilidades, que eso es estar diciendo que esas personas de esa raza son más... Pero en realidad lo que es un elemento entre muchos que puede tener un valor predictivo. Entonces, ¿hay que incluirlo o no? A mí me hace mucha gracia la solución que están utilizando la mayor parte de las policías de Estados Unidos que tienen estos algoritmos para prever dónde se van a cometer delitos, a qué horas, en qué barrios, en qué sitios. Entonces, para intentar evitarlos, como saben que tiene un valor predictivo la raza, pero no les gusta mucho porque es racista, lo que hacen es, que me parece una solución muy peculiar, que es meterla pero ponderándole a la mitad del peso. Y dices, esto es absurdo, o sea, estás siendo igualmente racista, porque en el momento en que lo metas un poquito ya eres racista, a mi juicio, pero te quitas peso predictivo. O sea, no le veo mucho sentido. Es decir, estoy adrede usando un algoritmo que sé que funciona peor porque le quito peso predictivo a una cosa para que el algoritmo no sea racista, pero en el momento que tiene ya algo de peso relacionado con la raza ya es racista. Entonces, no sé, a lo mejor tú lo ves distinto, pero... Yo lo veo porque yo veo que el derecho penitenciario pues, bebe del derecho, de los principios del derecho penal, entonces esa ponderación le hace que tenga le modula esta idea de derecho penal de autor, ¿no? Que hay en la revisión de las penas. O sea, el derecho... por ejemplo, eso, no sé, Marina Gascón lo ha visto mucho con las pruebas de la premisa fáctica, ¿no? En el ámbito penal, que efectivamente todas estas pruebas que son probabilísticas, pues no pueden condicionar por entero la decisión, o tienen que tener un peso muy limitado porque están hablando de lo que generalmente pasa, pero no de lo que pasa en ese caso. Es decir, la predicción es una predicción que tiene carácter probabilístico, pero no se puede tomar como una norma, porque no está estudiando, o sea, no sabe qué va a pasar en ese caso concreto. Entonces, bueno, hasta cierto punto, pues modularle ahí un poco el peso puede ser una manera de equilibrar, digamos, la predicción, de que sea útil y que no sea excesivamente, que no amplifique el sesgo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, que tampoco... Pero la cuestión es que para tener esta discusión sí, tenemos que saber cómo funciona cada algoritmo. Claro. Y eso es un poco ahí a donde quiero ir yo. Y esta discusión es la que vamos a tener que acabar teniendo, ¿no? Porque a lo mejor hay mecanismos técnicos, o sea, hay quien dice, hay un señor que se llama Omri Ben Sahar, que está muy a favor del derecho personalizado, que él dice que hay mecanismos técnicos para desactivar la necesidad de utilizar la raza como proxy, ¿vale? Entonces dice, si yo tengo suficientes datos y tengo datos de mucha calidad y muy completos sobre una persona y sé sus estudios, sus amigos, a qué se dedican sus amigos, cuántos amigos han entrado en prisión, en qué barrio vive, sus hábitos de consumo, yo puedo con todo eso tener una información suficientemente buena que me hace que ya pueda prever igual de bien sin meter el proxy raza. ¿Cuántos amigos negros? Claro, pero entonces le dicen, pero entonces hay otros estadísticos que han dicho, claro, porque tú lo que estás es, en el fondo, sabiendo si alguien es negro o no, Claro. sin necesidad de decir que es negro, ¿no? ¿Vale? Es un poco el tema, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que, en el fondo, si nos vamos a una perspectiva jurídico-formal nuestra, si tú metes todos los datos que configuran una situación de vulnerabilidad, porque esa situación de vulnerabilidad es la que predispone normalmente a que se produzca una mayor actividad delictiva derivada de esa vulnerabilidad social, nosotros la vulnerabilidad social en sí no la podemos poner, pero todos los elementos materiales que conforman esa vulnerabilidad social, sí.
en nuestro derecho. Entonces, en la práctica estamos poniendo lo mismo. ¿No es un poco hipócrita? Yo lo que creo es que a lo mejor estos nuevos sistemas, por eso digo que creo que van a cambiar el paradigma más de lo que pensamos, nos van a obligar a repensar muchas categorías con las que funcionamos. Porque el derecho a antidiscriminación que hemos construido, lo hemos construido a partir de unas categorías que dejan de funcionar. Julie quiere intervenir, a otra compañera, y no sé, Sí. tampoco, y allí Básicamente, también. al hilo de lo que decía Isabel, yo aquí creo que hay que tener en cuenta, tú cuando publicaste tu artículo sobre los algoritmos como reglamentos, a mí me parece interesante. Y yo creo que en ciertos casos sí que son reglamentos. Este es un buen caso. Yo no creo que siempre lo sean, pero este sí. Aquí hay, fijaros, se coge la normativa del bono social y se traduce al lenguaje formal para ser introducido en una inteligencia artificial simbólica basada en reglas. Pero esa operación de traducción, eso es muy delicado, porque estás cogiendo el boletín oficial del Estado y traduciéndolo al lenguaje formal para meterlo en una máquina. ¿Quién garantiza que eso se ha hecho? ¿Y quién garantiza lo que estamos hablando de Bosco, apliquémoslo en general? Siempre que sea la aplicación por máquinas de lo del código regla, nunca es más cierto que aquí, ¿no? Lo que ha ocurrido en este caso es que al hacer la traducción se han equivocado. Bueno, ahora lo vamos a saber, pero hay serias sospechas de que ha habido errores, precisamente, ¿no? Entonces, fijaros, estamos traduciendo el derecho de toda la vida ahora al lenguaje formal para máquinas y lo introducimos en la máquina, y todo eso se hace en la más absoluta oscuridad, porque todo este proceso, no se ha discutido eso en la sentencia, pero todo este proceso se hizo sin dar ningún tipo de participación pública, es decir, aplicando las garantías mínimas, estoy totalmente de acuerdo contigo, de la elaboración de reglamentos. ¿Recordáis Romanones que decía, quédense ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos? Pues ahora los nuevos ministros dicen, quédense las leyes y los reglamentos y déjenme a mí la traducción al lenguaje formal de máquinas. Es lo que estamos jugando en este caso, ¿no? Entonces nosotros, bueno, yo con Alejandro Huergo no estábamos de acuerdo, hemos ido otro colega administrativista, él decía, no, este sistema es una máquina que ayuda, como una calculadora. Y yo decía, no, este sistema te hace la operación de aplicar la norma. Y al final, bueno, el Tribunal Supremo ha dicho que hace esto es yo creo que es un tema muy importante que vincula con cosas más generales. Dejemos ahora el derecho administrativo y tal, que es la traducción al lenguaje formal de máquinas de normas jurídicas. Y todo ese proceso, durante siglos hemos luchado por el proceso legislativo, las garantías de publicidad, el procedimiento reglamentario. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que porque se pasa al lenguaje formal todo eso va a desaparecer? ¿No? Javier de la Cueva, que es el abogado que llevó el tema Cibio, tiene algún artículo bueno, si alguien tiene uno en el notariado del siglo XXI o algo así, donde él, que es doctor en Derecho, pero hizo la tesis sobre filosofía del derecho, Javier de la Cueva, es un abogado, y habla de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo lo que conseguimos de que las normas se publicaran, que fue toda una lucha de la Ilustración, ahora resulta que con los códigos lo vamos a perder. Va a ser unas normas que se hacen en covachuelas administrativas, se van a producir leyes orgánicas, no lo sé, en el futuro. Es decir, y luego la otra cosa que te quería preguntar, Andrés, como a mí me tocó ayer, porque me pidieron que hablara de buena administración esta vez, la sentencia cita la buena administración como un criterio de interpretación de los límites si nos pudieras decir algo, ¿qué te parece? Si está traído por los pelos, si eso va a ser útil para el futuro, si aporta algo, porque se menciona el principio y el derecho a una buena administración y se dice cada vez que haya que interpretar los límites de la ley de transparencia vamos a tener que tener en cuenta la buena administración. No sé, pues si nos dices algo. Sí, o sea, a mí me parece que la idea de buena administración no es sino una forma de conceptualizar vamos a intentar que el derecho lo interpretemos de una forma que sea coherente con los principios constitucionales, la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos y hacerlo de una manera que sea compatible con la eficiencia de la administración de una forma satisfactoria para los ciudadanos. Entonces, cuando tú tienes necesidad de hacer una interpretación de normas porque el legislador no ha decidido sobre ese conflicto en concreto, hablar de buena administración creo que es hablar de eso, y me parece razonable que los tribunales digan que este es el criterio que tiene que orientar
la forma de interpretar las normas jurídicas. Pasa que lo usa un poco... Lo he ido casi con Paul pasaba Pinta, ¿no? por Sí. allí y la cojo. Concepto Y había laxo, hecho- sí. Estuvimos discutiendo que durante décadas ha habido un esfuerzo por tecnificar lo que es la buena administración, vincularlo con la diligencia debida, el debido cuidado, y ahora nos viene una de transparencia de algoritmos, meten la buena administración y dices, mira qué bien, pero la meten un poco, bueno, y teniendo en cuenta la buena administración haremos una no sé yo si han sido muy coherentes. Pero yo creo que es inevitable en los tribunales, ¿no? O sea, los Ya. tribunales utilizan los conceptos que hay por ahí Ya. y los utilizan para decisiones suyas que no dejan, bueno, que no dejan de ser decisiones que al final es como funciona el modelo de justicia que tenemos en la actualidad, con personas que tienen una sensibilidad determinada y utilizan los conceptos y apoyos argumentales que hay por ahí para poder vehicular una interpretación de las normas que sea coherente con esa sensibilidad. Yo, en ese sentido, soy bastante escéptico respecto de la capacidad de un concepto como el de buena administración para predeterminar de forma efectiva unas soluciones que puedan ser de antemano predecibles por los operadores jurídicos. Creo que la buena administración permite a cada operador jurídico interpretar las normas hacia los criterios que él piensa que son buena administración, que en unos casos serán a lo mejor más garantistas respecto a los derechos de los ciudadanos y en otros casos más eficientistas respecto de la necesidad de que la administración pueda desarrollar su tarea. Entonces, como a priori, si tú no eres el que va a interpretar la norma, es muy difícil saber el principio de buena administración hacia dónde va a predeterminar o hacia dónde va a llevar la interpretación de una norma, me parece que en ese sentido es poco útil, ¿no? Y yo creo que la sentencia lo utiliza, pues eso, como un ornato para, En este caso, sí. para vestir un poco más su decisión, ¿no? Y poco más. Bien, había una intervención ahí y la otra, tampoco se trata de cerrar el debate, pero son las 6 y yo creo que es una hora ya razonable para ver las luces de Navidad del centro de Alicante, que quiera bajar. Sí, bueno, nada, simplemente una pequeña reflexión. Decía Gemma esta mañana, antes de comer, ¿no? que al final los algoritmos o la IA lo que tiene son los sesgos propios de la fuente de información, ¿no? Que en su caso hablaba del uso judicial, ¿no? Entonces eran las normas y las sentencias, que decíamos nosotros, pues ya tiene bastante. Es decir, que ya va servido de sesgo. Quiero decir, en lo que tú estabas comentando, claro, yo me he apuntado aquí, ¿no? Se detecta peor protección a las mujeres migrantes. Es que la policía ya da peor protección a las mujeres migrantes, porque ya tiene un sesgo de que van a denunciar por una cuestión de permiso de residencia, etcétera, etcétera. Es que la policía ya es racista. Es decir, la IA, el algoritmo, tiene el sesgo de donde se alimenta, y se alimenta de elementos que son racistas, que son machistas, porque lo somos, ¿no? La sociedad es así. No sé hasta qué punto esto, que podemos estar todo el mundo de acuerdo en que viene de ahí y es así, puede llegar a ser una potencialidad, porque sí que es cierto que identificar el racismo o el machismo de esos policías o de esa persona que tiene que aplicar la norma que sea, es como más complejo y nos cuesta más, y a la propia administración no le gusta reconocer sus propios fallos de personal, pero a lo mejor sí podemos identificarlo en el algoritmo y ahí corregirlo, ¿no? Ya, ¿hasta qué punto puede ser esto una potencialidad para contrarrestar los propios sesgos de la fuente de alimentación? Digo, como, ¿no? Yo me sorprendo a mí misma porque yo soy muy pesimista, ¿no? Pero como para intentar verle como algo positivo, ¿no? La cuestión, siempre que haya un mínimo control público del algoritmo, ¿no? ¿Hasta qué punto Sí, puede yo estoy ser? totalmente de acuerdo con esto. O sea, a mí esto me recuerda, o sea, Leibniz, que debía de ser un pesado, un señor muy pesado, por lo visto era famoso porque cuando se generaba una discusión así enconada, sacaba papeles y decía, dejemos de discutir y vamos a calcular, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que es un poco lo mismo, es decir, nosotros tenemos todos la sensación de que ese sesgo racista existe, que existe en la policía, que además es fácilmente encubrible diciendo, no, yo te tengo que motivar porque he parado por la calle a esta persona cuando salía del metro, pero no, lo he parado porque tenía un comportamiento sospechoso. Bien. Aquí la ventaja que tenemos, y la ventaja que tenemos con Biogen, es que tenemos no todos los datos, no tenemos todas las evidencias, y además es imposible, respecto de cuándo se produce una protección completamente efectiva y cómo habría sido mejor o peor, porque en ocasiones eso es directamente imposible porque estás trabajando con contrafácticos que si no se producen, no... Pero bueno, hay fórmulas estadísticas de acercarte a esa realidad. Entonces, aquí la diferencia es que sabemos y tenemos los cálculos, ¿vale? No los hice yo, que no sé de esto, lo hicieron nuestros compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia,
que demuestran que se produce ese sesgo contra las mujeres migrantes. Y entonces esto es lo de Leibniz. Es que, por decirlo así, ya podemos dejar de discutir sobre si el comportamiento y las medidas de protección de la policía española respecto a estas denuncias es racista tendencialmente, porque cuando estas mujeres hay esa sospecha de que es por estas cosas. Ya no hace falta que lo discutamos porque lo tenemos calculado. La cuestión es si está bien calculado o no. Pero ese es un debate distinto. Es si está bien calculado o no. Y para estar bien calculado tenemos que tener cuantos más datos mejor. Y esa es la discusión absurda que teníamos con el Ministerio. Que el Ministerio porque, claro, el Ministerio inicialmente nos dijo, es que lo habéis calculado mal. Claro, los señores estos nuestros, que son muy buenos, dijeron, ¿qué? ¿Cómo que lo hemos calculado? Entonces hablaron con ellos, les explicaron sus cálculos. Entonces el Ministerio dijo, sí, no. Con los datos que tenéis vosotros está bien calculado. Pues, pero es que no tenéis todos los datos. Pues démelos. Entonces, la cuestión es que, y yo eso sí que creo que es una mejora, el pasar de un mundo en el que discutimos sobre esto a partir de sensaciones, a veces muy fundadas, a un mundo donde esto lo podemos al menos aproximar calculando, sí que creo que es una ventaja. Y que va a mejorar cosas. ¿No? Por ejemplo, el otro caso que os ponía antes, es decir, decidir si hay que meter o no la promiscuidad sexual de alguien para darle el tercer grado, pues habrá que calcular. Ahora vamos a... O sea, sabemos que se hace, pues entonces vamos a calcular si tiene sentido. Andrés, has dicho antes, perdona, que me meta una cosa curiosa, dices... Pero los psicólogos dicen que sí, que hay una relación estadística. Claro, por eso está metido ahí. Pues si se lo das a una máquina, la máquina te va a sacar la estadística, el patrón, y te va a decir que o sea, tú eres promiscuo y que... Claro. Que tuvo que yo, que... Sí, por eso te digo, pero está metido ahí en el protocolo lo tienen metido, o sea, en el programa y en las ponderaciones lo tienen metido porque todos los estudios psicológicos dicen que este es un elemento que... O sea, básicamente para dar el tercer grado, cuando una persona está mejor socializada y tiene un entorno más estable, mejor, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos. Pues habrá que decidir si esto afecta o no a los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Que eso se tenga en cuenta para... Entonces, y no quiero enrollarme mucho, pero aquí hay una cuestión de fondo que creo que también es muy interesante, y es que esa obligación de ser sinceros y de ponernos a contar las cosas y meter los datos e intentar que sean lo mejor posibles para poder entonces calcular correctamente, altera ciertos sobreentendidos en los que hemos basado el derecho que en el fondo son mentira. Es decir, por poner un ejemplo que creo que es muy evidente, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es mentira. Es decir, la presunción de inocencia, nosotros decimos, hay que condenar solo a aquella persona que tenemos la certeza de que es culpable más allá de toda duda razonable. Eso no significa nada. Es que eso no significa nada. Entonces, nosotros más o menos, hay ya estudios estadísticos muy interesantes a partir del estudio de los errores judiciales, que más o menos sabemos que los jueces, de forma intuitiva, ¿no? o innata, aplican la famosa regla esta del Blackstone de que haya... ¿cuántos inocentes eran? Bueno, más o menos que es algo así como que haya un 10% de inocentes en la cárcel no molesta, ¿vale? O sea, ¿vale? Un efecto colateral, ¿no? ¿Vale? Eso es más o menos, o sea, quiero decir, porque si no metes a un 10% de inocentes en la cárcel, se te escapan muchos culpables, ¿vale? Y más o menos hay ya estudios estadísticos que dicen que parece ser que el umbral de tolerancia de los jueces es más o menos ese. Pues la diferencia es que si en un momento dado pasamos a tener datos suficientes como para tener herramientas no predictivas en este caso, sino de evaluación de si se ha producido una conducta o no, nosotros ahí, si nos fiamos del cálculo que hace la máquina y pensamos que eso está suficientemente bien hecho, vamos a tener que decidir qué numerito ponemos. Y esto es... O sea, y con la presunción de inocencia nosotros nos vendemos a nosotros mismos la historieta de no, el sistema es totalmente garantista. Nadie que sea inocente va a la cárcel. No queremos que ningún inocente vaya a la cárcel. Puede haber errores, pero ese error es porque nos hemos equivocado. Pero el sistema lo que dice es que solo pueden ir a la cárcel aquellos que, más allá de toda duda razonable, son culpables. Cuando tengamos un sistema que funcione mejor que ese sistema muy pedestre, basado en una inferencia estadística, vamos a tener que decidir si el numerito es 90 o 75 o 95 o 99. Y si pones el numerito en 99, está siendo más garantista que la realidad fáctica de ahora. Está siendo más garantista, pero estás asumiendo conscientemente que un 1% va a la cárcel, siendo inocente.
Y eso es una diferencia conceptual importante, que altera probablemente muchas de las cosas sobre las que nosotros mismos pensamos que es el derecho. Porque el modelo que tenemos desde hace 250 años es un modelo de racionalización formal que se basa en que nosotros establecemos unas reglas y a partir de esas reglas deducimos unas consecuencias jurídicas pensando que todo funciona perfectamente. El modelo con el que funcionan estas herramientas de inteligencia artificial es un modelo estadístico probabilístico, que asume con total naturalidad errores. Todos los sistemas de inteligencia artificial están diseñados asumiendo que yerran, mientras que nuestro derecho está asumido, a partir de esa racionalización formal, está construido asumiendo que no se yerra, que si aplicas la norma, bien, no va a haber errores. Y eso cambia muchas cosas, altera muchos equilibrios, ¿no? Pero bueno, no sé si esto es una rayada mía, ¿eh? Sí, hace tiempo quería intervenir, disculpa, porque había otros compañeros. No, para nada. Yo no sé si voy a lograr a incomodar este auditorio, pero de todas formas espero que tú nos puedas tranquilizar. A ver, todos acá conocemos Moodle, ¿cierto? Porque nuestras universidades usan Moodle. Y muchos entre nosotros, con Moodle o sin Moodle, hemos hecho algunos exámenes escritos con respuesta múltiple, ¿cierto? Bueno, ahora bien, eso es un algoritmo que corrige. Si usamos Moodle, lo corrige directamente un algoritmo. Si no usamos Moodle, a veces tenemos esas máquinas en España que pones las fotocopias rellenadas por los estudiantes y te reconoce las respuestas y te da un número que luego yo uso como voto, no se dice voto, es decir, como nota, como nota para el estudiante. Yo cumplo con todos los requisitos que tú decís que debería cumplir cuando estoy usando el algoritmo simbólico como algo que me asiste en mi decisión o no. En Moodle es más, en Moodle tú puedes decir que muestre solo la nota a los estudiantes o que muestre la nota más la respuesta correcta, ¿no? Entonces, en muchos casos, si no haces clic ahí, los estudiantes van a tener la nota, no tienen ni idea cómo llegué a esta nota, y si quieren pueden quejarse, como dice el ministerio, no sé qué agencia, pero no suelen quejarse con el profesor, ¿no? Porque luego puede irle mal en la parte oral del examen. Entonces me estoy preguntando si estoy cumpliendo con el estándar que yo creo cuando te escucho, con el cual deberían cumplir todos en la administración pública. Al final estamos en la administración pública, en un sentido, estamos dando un servicio público. A ver, ese algoritmo, al ser determinista, simbólico, no tiene que cumplir con lo que dice el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Pero ojo, eso en principio ese no. Podríamos llegar a discutir. Bueno, luego. Pero ojo, que uno de los casos de alto riesgo según el reglamento es educación y es evaluación de estudiantes, ¿no? Más cosas relacionadas con la educación, pero ese es uno. Con lo cual, en el momento en que empecemos a usar estas cosas, y lo vamos a hacer en breve, para evaluar usando inteligencia artificial, tenemos que cumplir con el reglamento de inteligencia artificial y todas las exigencias de transparencia y accountability. Y no creo que tarde mucho. O sea, el ejemplo que pones tú es un ejemplo en el que más o menos, ¿no?, la clave es como Bosco, que tú hayas hecho bien el test, estén bien hechas las preguntas, etcétera, etcétera. La respuesta que da el derecho, aunque no nos guste a los profesores, es que los estudiantes a día de hoy tienen derecho a acceder a todo eso. Pero, ¿no? Lo siento, quizá tengo que precisar una cosa. Sí. Si yo estoy usando Moodle, puede ser que esté usando un algoritmo simbólico, no estocástico. Pero si yo estoy usando esa máquina que reconoce dónde el estudiante puso la cruz, ¿eso es inteligencia artificial? No.
¿Qué máquina que reconoce dónde el estudiante pone la Es foto? corrección de exámenes. vale, el escáner. mal, uno bien. Es como las máquinas que reconocen las, ¿cómo se dice? Las targas de, Sí. de los Claro, coches. corrección de esto, Sí, no. pero eso no tiene aprendizaje, no aprende, no evoluciona. O sea, la definición del Reglamento Europeo de Inteligencia No, Artificial. pero no digo esto. Digo, Sí, pero quiero el decir, reglamento o sea, español la solo definición... debería decirles cómo funciona Sí. y no lo digo. Y Claro. no lo hago. Sí, pero eso, ya, aunque no se use inteligencia artificial, se tiene esa obligación. De hecho, en mi universidad, yo tengo ahora la suerte divertida de que soy vicesecretario general de la Universidad de Valencia, entonces, como soy al que le llegan los problemas de derecho administrativo cuando hay que resolverlo. Uno que tenemos es si un estudiante pide los exámenes de años anteriores hechos por un determinado profesor junto con las respuestas correctas, tiene derecho a saberlo, sí. Claro. ¿Sus propios exámenes o Los de cualquiera. los exámenes que yo he puesto a mi grupo? Sí. Sí. Cursos anteriores ya. Sí. Entonces, esto es un problema porque hay veces que hay exámenes, sobre todo tipo test, que cuesta mucho de construir y nosotros tenemos... Incluso están en internet y todos los memorizan Pero de antemano. Ese debate lo tenemos aquí justamente cuando llegan las oposiciones a la universidad. Estamos saturados Claro, las de oposiciones, por solicitudes de derecho de acceso a la información pública. Y yo ya estoy cansado de tanto resolución, con lo cual el artículo 26.3 Es de la ley, ponerlo todo. ponerlo todo. Y estoy en 2 tribunales de oposiciones y hacer 100 preguntas tipo test para el servicio jurídico y para contratación que las tienes ahí. Con lo cual, una vez que las pongas ahí, a ver quién, el debate fue también si eso era propiedad intelectual o no, pero claro, no hay más remedio, porque nos va a quitar mucho trabajo por esa parte, pero de cara, porque voy a seguir cayendo en tribunales de oposición, voy a tener que seguir inventándome preguntas, y es complicadísimo. De hecho, nos han recurrido y hemos tenido que anular 5, porque al final, preguntas tipo test de la ley de contrato del sector público. Del principio de transparencia. Sí. Acceso a la información pública. Sí, Y hay ya por los muchas exámenes. Ya hay muchas decisiones ya de Y el tribunales personal en este no sentido. lo entienden y lo entenderán cuando le haga la circular de instrucción, lo entenderán porque tendrán que hacerlo porque es que no saturan. ¿Y eso no hay propiedad intelectual? No. Que es otra Hay, cosa. hay sentencias del Supremo diciendo que no hay propiedad intelectual. Pues que que los- está resuelto Bosco no jurisprudencialmente. compró la demanda de Bosco, de Javier de la Cueva, decía, aquí no hay propiedad intelectual, aplica el 9 de la ley de propiedad intelectual que dice que reglamentos, Claro, porque actos, No hay. no están... Y el Tribunal Supremo no lo compra, dice, no, yo no sé qué es Bosco. Dice, es no, una tampoco herramienta- compra lo tuyo, que yo lo hubiera comprado. Sí. Yo hubiera dicho, es un reglamento. Sí. Yo no sé qué es, pero hay propiedad intelectual. Hombre, usted, pues si lo ha hecho in-house la administración, a mí me suena mucho como un reglamento. Como Sí, una sí, acción- por eso, si se aceptara esa tesis, el tema de la propiedad intelectual queda resuelto. Claro. Que es lo que un poco los tribunales Lo que sí, hacen en eso respecto está de resuelto. nuestra actividad. Sí. Entonces, pero lo que te quiero decir es que esa información hay que darla. Y bueno, los No, estudiantes... ese es el punto. Entonces, la universidad también debería decirnos, no puedes o no poner el tic ahí para mostrar cuáles son las respuestas correctas. Cuando el examen se termina en Moodle, Sí. no deberías tener esa opción. Deberían ver las respuestas correctas. Por ya, si no, defecto. tenemos un montón de problemas. Sí, a ver, lo que pasa es que, digamos que a día de hoy nuestro derecho dice que el ciudadano tiene derecho, en este caso el estudiante, a eso si lo pide. Entonces, ¿que sería una buena práctica de buena administración por defecto darlo? A mi juicio sí, totalmente de acuerdo. Pero- ok, solo si lo pide. Sí, transparencia. eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico en estos momentos. Pero como práctica de buena administración, yo estoy de acuerdo en que es mejor No darse. entraría en la Pero lo cláusula de mejor en publicidad esa herramienta de activa. Moodle que no se pudiera permitir esa Claro, cosa que tú por dices, eso. que por defecto en la herramienta que te diseñen, eso todos hemos usado Moodle, Sí. que no te permita ponerlo. Con lo cual, Pero aquí, relacionado con esto, yo creo que hay una cosa muy interesante y es, a día de hoy, yo se lo he preguntado a mis alumnos, ¿eh? Claro, conmigo quedan bien, entonces, no, pero, o sea, un trabajo cualitativo, o sea, un trabajo que tú tienes que valorar a partir de criterios cualitativos, yo les pregunté el otro día a mis alumnos, ¿quién prefieres que lo evalúe? ¿Un profesor? O sea, tu TFG, tu TFN, un profesor random, ¿no? O una herramienta de inteligencia artificial. Y mis alumnos dijeron todos no, pero una mayoría ya, que prefieren, sin duda, que lo haga una herramienta de inteligencia artificial. Ah, sí. Se equivoca. Eso es lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué?
O sea, Julie piensa que se equivocan, ¿vale? Pero es un debate muy interesante porque ellos tienen la percepción de que lo hace de una forma más objetiva. Más objetiva. Yo haría que lo corrigieran No tiene humano manía la inteligencia sin los nombres, como hacen en otros países. Eso me encanta. Sin los nombres. Sí, pero Un humano sin los nombres. Sí, pero ahí te evitas el sesgo ese. Pero no te evitas Otro sesgo. la capacidad de hacerlo bien o mal. Es decir, yo confieso, o sea, yo a día de hoy cuando me piden un artículo que evalúe un artículo, yo me lo miro, me hago mi composición de lugar y luego se lo paso a una inteligencia artificial que tenemos contratada, que no utiliza lo que nosotros le subimos para su entrenamiento, que cumple con el reglamento y que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos. Y entonces le pido, hazme la evaluación para comparar con la mía. Y a continuación le digo, ¿qué crees que falta? Porque tiene tendencia a ser muy generosa, pero le digo, hazme la evaluación, ¿qué defectos ves? ¿Qué problemas ves? ¿Qué problemas dan? Y si no detecta problemas que yo he detectado, le digo, y esto, y esto, y esto, y entonces lo hace muy bien. Es que lo hace muy bien. De hecho, la última vez que lo hice, por primera vez, detectó más cosas malas que yo, que hasta ahora no había pasado. Lo cual demuestra, probablemente, que cada vez lo hace mejor. Es decir, no solo es un tema, Julie, de manías o sesgos subjetivos respecto a las personas, es que puede haber un momento en que empiecen a hacerlo mejor. No que un profesor muy bueno, que por supuesto todos aquí somos muy buenos, Pero ¿no? entonces, Sino que si la un máquina- profesor random. Si la máquina de evaluar, entonces que enseñe la máquina. Claro, claro. Porque pero es yo que- cuando corrijo sé lo que he enseñado, he detectado los puntos débiles de mis alumnos, lo que les ha costado más ese año. Entonces yo pondero, tomo en cuenta todos los elementos relevantes con una empatía hacia mis alumnos. Mira, este año les ha costado porque esta clase, a lo mejor yo no estuve fino, me acuerdo que la revocación de oficio. Entonces, yo no es que deje de ser imparcial, pero tengo en cuenta circunstancias que la máquina no va a O tener la en asistencia cuenta. más a clase Claro. o no. Sí, pero La estas, asistencia la puedes pero eso meter lo en una puedes- lista pero, claro. e integrarla. Sí, Pero estas circunstancias si se ha las- aprendido más, Sí. o sea que... Pero es que estas circunstancias se las puedes meter a la máquina también. Yo lo que creo es que vamos a ir a una fase en la que... O sea, porque yo, por ejemplo, yo con los alumnos aún no lo he hecho, pero lo voy a empezar a hacer también. Porque yo creo que probablemente yo evalúo mejor si junto a mi evaluación tengo también la de la máquina y la comparo con la de la máquina y la completo. Entonces aquí, esto probablemente yo tengo que informar de ello. Si lo hago con los alumnos, ¿no? Y decir cómo estoy evaluando, tal. ¿Por qué? Porque ahí ya estoy usando una inteligencia artificial que en el reglamento tengo la obligación de informar. Y ojo al sesgo retrospectivo, ¿no? Porque también depende, cuando miras la propuesta de la máquina, antes de que tú evaluaste o después de que tú Yo de momento siempre la miro después. Yo hasta ahora la estoy mirando después, ¿no? Por el prurito de que yo soy más listo que la máquina. Que aún tengo, ¿sabes? Cuidado con el sesgo de automatización. Por eso te digo, ¿no? Entonces, yo de momento El supremacismo. ¿no? Lo hago primero yo la mía y luego le pregunto a ella y luego además le paso la mía para que la compare con la suya. Y creo sinceramente que me quedan mejor las evaluaciones, ¿eh? O sea, por eso me estoy planteando usarlo también con los alumnos. Pero el día que yo lo use con los alumnos, yo tengo que cumplir con el reglamento de inteligencia artificial y tengo que explicar en la guía docente que sus trabajos serán evaluados también así, y indicando qué inteligencia artificial, indicando cuál es el protocolo de uso de eso, etcétera. ¿Y eso ya lo hace alguien en la Universidad de Valencia? No. Estamos haciendo un protocolo desde Secretaría General. ¿Lo puedes compartir cuando lo van a hacer? Que lo haga el público. protocolo. Sí, claro, lo publicaremos en la web. de Pásamelo, hecho. hasta No, no, en la publicar. web. No, Esto no, lo lo publicaremos. Lo hacen todo en abierto, si esto Sí. es una maravilla. ¿Y No. qué herramienta tenéis en Valencia de que os permite? O sea, como- nosotros, a ver, lo que estamos intentando es que esto digamos, estamos intentando formar a nuestro personal más al personal de administración y servicios que al PDI, porque el PDI entendemos que va por su cuenta y que además es desobediente. Entonces, Se pero está grabando todo esto. es verdad que es Bueno, ya, yo qué sé. somos incontrolables. Como ¿sabes? vienen aquí esta parte la cortamos. No pasa nada. No, entonces pedimos a informática que evaluara cuál pensaba que funcionaba mejor para las tareas que queríamos, que eran básicamente de gestión, y comprobamos también que fuera una solución no muy cara y que cumpliera con el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Inteligencia Artificial, aunque no esté en vigor aún. Y lo que hemos comprado son licencias Plus de estas de ChatGPT, ¿vale? Y entonces estamos... de ChatGPT. Y entonces estamos haciendo cursos
tienen una licencia en cada servicio y que los jefes de servicio o las jefas de servicio, porque son casi todas mujeres, pueden usar y pueden distribuir también en su servicio. Entonces, hemos hecho cursos respecto de cómo usar esto, ¿vale? Y en general están bastante contentos en todos los servicios, porque ya tenemos identificadas una serie de tareas para las que ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos haciendo esta especie de protocolo muy básico para dar instrucciones al profesorado respecto de cómo controlar lo que hacen los alumnos y cómo funcionar ellos. Y bueno, hemos montado una especie como de competición interna entre los distintos servicios para que nos hagan propuestas de gestión automatizada de procesos y tal. De momento estamos haciéndolo sin meterles datos de carácter personal protegidos de alumnos o de personal, entonces estamos con otro tipo de procesos. Pero vamos, es que esto pensamos que es importante hacerlo porque... Y en servicios jurídicos vamos a comprar una inteligencia artificial jurídica que pensamos que funciona bastante bien, de una startup de Barcelona. ¿Cuál? Eso me interesa mucho. No, te lo digo porque yo suscribí como... Que fa molta feina. Bueno, en mi departamento suscribimos 3. Tenemos la de UDELEX, la de Lefebvre y la de Tirant y Maite. Nosotros vamos a comprar Maite. Maite no te la recomiendo. ¿No? O sea, estamos haciendo pruebas, pero de las pruebas iniciales que habíamos hecho, la que nos parecía mejor era Maite. Alucina ella, ¿Sí? lo que os explicabas esta mañana, ¿no? Sí. Vale, pues nosotros esto lo íbamos a hacer... Tenerlo en cuenta, sí. Pero recientemente, o sea, Vale. Yo ahora me tengo que replantear en el departamento cuál es renuevo. Y Maite tengo serias dudas porque, lo primero porque no es un chatbot como puede ser ChatGPT. No es muy defectuoso como chatbot. No te dice tampoco lo que usa, qué motores usa, te lo dice un poco... Bueno, usa Zendog y... ¿No? Sí, pero no te dice qué motores está usando de IA, o sea, qué modelos, no te dice si está usando ChatGPT o si está... Porque además yo me he entrevistado un poco con los que llevan la parte informática y no te dicen, no te quieren decir tampoco. Entonces la seguridad... O sea, nosotros, esto es un poco hacer pruebas, porque nosotros hemos visto que es más barata que otras, Maite es más barata, que está centrada en ordenamiento jurídico español y que nosotros no necesitamos las soluciones de un gran despacho, ¿no? Entonces queríamos hacer la prueba con esto porque nos parecía una solución más económica. Y a las personas que están en servicios jurídicos les parecía que la interfaz era amigable. Claro, nosotros necesitamos que sea una interfaz amigable con las personas. Entonces, la idea que tenemos es probar y ver qué pasa, porque creemos que hay que probar. Hay que probarla, pero en mi experiencia va mejor ChatGPT. ¿Cuál es la mejor de todas las que has citado? ChatGPT. No, si ChatGPT solo funciona increíblemente bien. ChatGPT y con la función de agente buscar en fuentes fidedignas. Pero ChatGPT si es una versión gratuita... No, gratuita. No. No, pero nosotros ChatGPT, nuestros servicios públicos ya lo tienen, ya lo están usando. Pero el problema que tenemos, quiero decir, esto es una cosa muy pedestre, pero yo hablaba con las letradas que tenemos y me decían, es que nosotras hemos detectado que de un año a esta parte los abogados contra los que nosotros pleiteamos, que suelen ser más o menos los mismos, de repente se han vuelto muy listos. O sea, dice, de repente... Los jueces también se han vuelto muy listos. No, los jueces aún no. En Argentina se han vuelto súper listos. Es una broma, luego te explicaremos. No, sí, pero ¿qué es eso? Entonces, claro, un poco nos plantearon esta necesidad y dijimos, pues vamos a probar. Porque claro, ellos dicen, de repente ahora me argumentan mejor y me dan más argumentos que antes y me citan muchas sentencias y las sentencias existen. Entonces... ¿Todas? Las que ellas han ido comprobando, sí. Entonces, lo de Maite que alucina, las comprobaciones que nosotros hicimos en las pruebas que hemos hecho hasta ahora, vamos con mucho cuidado y sí que las cosas que nos decía existían. A mí me sacó, yo le pregunté, estaba haciendo un trabajo sobre, iba a poner una cosa en clase sobre los delitos de agresión sexual y tal, se lo estaba contando a Horacio. Y me sacó la antigua legislación, es decir, me sacó la legislación donde aún existían los abusos. O sea, es como que no tienen muy clara el tema de la derogación de las normas. No, de verdad. Perdonad una cosa ahí, Andrés. ¿En qué va a quedar nuestros estudiantes cuando salgan a la calle? Claro. En los despachos de abogados, sector público o privado. Lo que ahora hacen 10 juniors, lo va a hacer un sistema de estos. Sí. ¿Qué les estamos enseñando exactamente y qué uso van a hacer y a qué se van a tener que enfrentar? Una pregunta que lanzo aquí en general.
¿no? Porque esto ya está afectando, esto no es la revolución de la máquina de vapor, esto ya está afectando a nosotros. Claro, a ver, o sea, yo con los compañeros que yo tengo que trabajan en despachos de abogados y en despachos de abogados grandes, ellos todos tienen Harvey ya, que Harvey es la de ChatGPT especializada en derecho, que es muy cara, pero y que a nivel global funciona fantástico y para el derecho privado es la leche, pero y normalmente la de VLX, en mi experiencia, los grandes despachos también la están usando mucho. Pero nosotros, la valoración que hicimos es, esto es muy caro, no es exactamente a lo mejor lo que a nosotros nos viene bien y tal. Pero lo que me dicen a mí todas estas personas en los despachos con las que yo hablo es, yo no necesito ya juniors. Porque yo con esto tengo a 40 juniors muy listos haciéndome el trabajo de junior. Y yo luego ya recibo un trabajo muy bueno, como si tuviera 40 juniors, y en vez de en una semana, en 4 horas. ¿Vale? Esta es un poco la situación. Claro, el tema es que si no hay juniors, si no son necesarios los juniors, la persona que está arriba, que hace años fue junior y que aprendió a base de ser junior y que ahora tiene esa capacidad de discriminar y ese aprendizaje después de ese proceso, en el futuro no existirá. Ya, claro. Esto es lo que probablemente el mundo al que vamos. Y entonces no sabemos qué pasará. Tendremos demandas hechas por máquinas dirigidas a otras máquinas que serán jueces que las resolverán y a otras máquinas que notificarán y pasará como con internet, que dicen que ya está la mayoría, es tráfico de máquinas. Y eso, si funciona mejor que lo que tenemos ahora, no pasa nada. El problema es que no tenemos claro que vaya a funcionar mejor, porque además, bueno, tenemos todo el riesgo del famoso colapso del modelo cuando dejas de tener alimentación humana. Bueno, a saber. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿cierras tú? ¿Cierro yo? Cierras tú, no hay nada que cerrar, esto es un debate abierto, pero alguien tiene que decir. Bueno, han sido 2 jornadas excepcionales, la verdad es que hemos aprendido todos muchísimo, nos llevamos yo creo que más dudas que certezas, pero eso en nuestra profesión es una ventaja. No ser dogmáticos y estar constantemente tratando de replantearnos las situaciones y los retos, yo creo que es un objetivo razonable y es un objetivo sano. Muchísimas gracias a los ponentes por el esfuerzo que han hecho de estar con nosotros, de no solo de exponer sus trabajos, sino también de participar en la discusión colectiva en todo momento. De verdad que ha sido un momento memorable en la historia académica de esta facultad y os lo agradecemos muchísimo. Un aplauso.